Bueno, pues en el contexto de un curso de verano sobre la filosofía del comercio, es obligado, evidentemente, hacer un comentario a la obra que el propio autor, don Antonio Escotado, presentó aquí hace 3 días, el lunes, titulada, y el título, como todo título, no es neutral, creemos, ni es inocente, sino que implica ya unos compromisos teóricos que después dicen algo, o a veces bastante, sobre cómo está construida la obra. La obra se titula Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Queremos comentar algunas cuestiones que creo que además son necesarias en un contexto como es el de la filosofía. No es el mismo el contexto de una historia de la economía o de una historia de la sociología que el contexto de unas jornadas de filosofía, porque el mejor homenaje que se le puede hacer a alguien en materia filosófica, precisamente, el mayor reconocimiento que se le puede hacer a alguien, a un autor en materia filosófica, es precisamente establecer, si no unas discrepancias, sí unos parámetros críticos desde los cuales tomar posicionamiento para la obra, lo cual no quiere decir que se le niegue ningún mérito, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que reconociéndole el mérito de lo que se ha hecho, pues poder establecer algunos marcos de discrepancia, ¿no? Algunos marcos de conexión con lo que ha pretendido el autor. Yo quiero empezar refiriéndome a algunas cuestiones que también él expuso aquí, y que como esto se va a ver, pues es importante, ¿no?, que se diga. El autor comentaba, por un lado, que el marco de la filosofía crítica, como el que desarrolló Gustavo Bueno, requiere bucear en la tradición filosófica, ¿no? Y ese bucear en la tradición filosófica con pretensiones de elaborar un pensamiento que beba de las fuentes implica remontarse a las mismas. Y al remontarse a las mismas supone que la filosofía, como saber del ámbito de difusión helénica y latina, está preñado, y el español, que además es un idioma filosófico per se, está preñado de conceptos y de ideas que muchas veces requieren el pulimentado técnico de la propia obra, del propio taller filosófico, ¿no? Algunos hemos dicho que el filosofar como saber mundano no es el sistema, pero que no se puede filosofar académicamente sin tener primero una serie de coordenadas teóricas a las que llamamos sistema, o por decirlo de otra manera, taller, o por decirlo de otra manera, caja de herramientas, muchas veces es una metáfora que hemos utilizado. Entonces, comentar o precisar, sin ir a este estudio, que no procede afirmar que a veces la academia filosófica, sea esta universitaria o extrauniversitaria, pueda incurrir en pedantería, porque evidentemente si la filosofía occidental, por ejemplo del seno del idealismo alemán, ha avanzado, es precisamente porque muchas palabras del uso cotidiano pues tienen después en la tradición filosófica una elaboración muy depurada. Voy a recordar yo aquí 3. La propia noción de entretejimiento, tal y como la maneja el materialismo filosófico, pues procede de la tradición platónica, del sofista platónico, del Teeteto, de la doctrina de la Simploqué, si mal no recuerdo, hace referencia al oficio de cestería, ¿no?, de tejer y de elaborar cestos, lo cual ya remite a las técnicas artesanales como saberes prácticos que están a la base de las ciencias y también de conceptos que después pueden tener una gran fertilidad o virtualidad filosófica. O, por ejemplo, el concepto de trascendental en Kant, que tiene un sentido muy distinto al de la tradición escolástica, que Kant le da un sentido en el alemán de la época muy distinto al que tenía o al que tiene cotidianamente en español, como muchas veces explicaba Gustavo Bueno. O el concepto de augeum como sustantivo en la filosofía hegeliana, a partir de la doctrina de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, o de la doctrina de la ciencia de Fichte, y de la filosofía de la naturaleza de Schelling, pues Hegel da un nuevo sentido a esta noción, que si mal también no recuerdo, y estoy hablando de memoria, en el idioma vulgar alemán, pues significa coger algo, elevarlo a una nueva posición y cancelar las contradicciones. Entonces, quiero decir que en España se genere una terminología filosófica no es pedantería, es simplemente honestidad intelectual propia de una nación que no tiene nada que envidiarle a otras naciones,
por más que la propia tradición filosófica escolástica española de los siglos XVI y XVII tenía ya un tejido instrumental muy fino del que eran usuarios, pues, por ejemplo, los intelectuales que dieron, y dicho intelectual en el mejor sentido, que dieron forma y corpus jurídico y moral a la conquista de América y al imperio español como imperio generador. Esto como primera precisión que queríamos hacer, dadas las palabras que el otro día aquí escuchamos, y repito, sin ir a este estudio, por parte de don Antonio Escotado. En segundo lugar, una cosa que a mí me ha llamado la atención es que yo le pregunté el otro día, y esto es importante, bueno, vamos a ver, ¿por qué lo has titulado? El subtítulo muchas veces dice bastante más de lo que parece, una historia moral de la propiedad. ¿No podría haberse llamado también una historia ética de las diferentes corrientes o ideologías comunistas? Y él me dijo que sí, lo cual quiere decir que habría que tener una teoría de la moral y de la ética, cosa que el autor no expone en el libro. El autor da por supuesto que hay una definición de moral que todo el mundo más o menos entiende. Igual que una cosa que evidentemente se hubiese hecho distinta desde las coordenadas del materialismo filosófico es elaborar una teoría de teorías del comercio. El autor tampoco tiene una teoría de teorías del comercio, parece que de manera intuitiva da por sentado que la gente sabe lo que es el comercio. El otro día aquí Luis Carlos Martín Jiménez nos ilustró muy bien la diferencia entre comercio y mercado, entre las relaciones dinerarias frente a las relaciones monetarias. Y otra cuestión que para mí es importante, sin quitar, insisto, ningún mérito a esta obra, es que esta obra, evidentemente, como heredera que es, yo creo que más de lo, bueno, yo creo que lo confiesa, del pensamiento hegeliano, en muchos aspectos, por lo menos desde el punto de vista de la construcción, porque después yo creo que escora hacia el eticismo, es que es una teoría del comercio occidental. Es decir, que aquí el concepto de comercio que podría haber en las sociedades, si es que lo había, claro, tampoco se discute, ¿no? En las sociedades bárbaras de África, o en las sociedades, digamos, del salvajismo medio o inferior de lo que es Norteamérica o Sudamérica, o el tema del modo de producción asiático, por ejemplo, que es uno de los temas que además perfectamente aborda Marx en su lectura de los Grundrisse ya en los años 72-74, pues se echa de ver la obra, porque precisamente lo que plantea Marx es que el hecho de que, yo lo planteé también en un ensayo que tengo por publicar, es que el hecho de que no aparezca el modo de producción asiático, por ejemplo, en la obra de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, dice mucho de por qué con las categorías marxistas no se podía entender una sociedad como la asiática, donde había propiedad pero no había comercio, por ejemplo. Es decir, es un tema importante, ¿no? ¿Por qué el marxismo no fue capaz de entender el modo de producción asiático? Incluso algunos afirman que Hegel entendió mejor, aunque sea desde coordenadas idealistas, por qué las sociedades asiáticas eran sociedades sin sujeto, sin sujeto activo, y Marx no lo entendió, tal vez de una manera tan precisa. Si el propio autor hubiese tenido a bien el leerse La vuelta a la caverna, de don Gustavo Bueno, pues posiblemente hubiese dado un giro distinto a su obra, ¿no? Por no citar, pues que para hablar precisamente de esa evolución de las ideologías comunistas, tomando como primer analogado el levionismo bíblico, donde ya se dice que los ricos nunca entrarán en el reino de los cielos, o que engordarán para el día de la matanza, esta ideología bionita que él va rastreando, digamos, al modo hegeliano, yo creo, porque va viendo sus invariantes a lo largo de la historia, pues también habría tomado un cariz distinto si hubiera utilizado la plataforma terciogenérica propia del materialismo filosófico. La medida que el materialismo filosófico es un materialismo histórico ampliado, que implica el reconocimiento del eje circular, del eje radial, pero sobre todo del eje angular, de la capa cortical en el ámbito del cuerpo de las sociedades políticas y del papel que juega la etología a la hora de reconstruir toda la relación con los entes luminosos a lo largo de la propia historia de las religiones, que de alguna manera él tiene que abordar, porque evidentemente aquí Escotado pues establece a veces simploques difusas, pues claro, la idea de comercio está muy relacionada con la idea de propiedad, pero tampoco se desarrolla una teoría de la propiedad, o está sobre todo a partir del siglo XVIII, muy relacionada con la idea de progreso, una idea muy nebulosa, que está pues en Rousseau, sobre todo en el bosquejo que hace Condorcet, si mal no recuerdo, en 1790-92, que después que influye después, por ejemplo, más que en Saint-Simon, influye en Engels, por ejemplo, que lo que hace es reutilizar
a Morgan en términos rusonianos y condorsetianos, es decir, Morgan, que es un individuo del espectro protestante americano, uno de los fundadores de la antropología cultural evolucionista, pues se marida con ese esquema hegeliano y evidentemente yo reconozco que, claro, Escotado no lo puede decir todo, es decir, esto no le quita mérito a la obra, pero creo que hubiese sido más oportuno presentarla no como una historia de la propiedad, sino como una historia de las ideologías comunistas, y lo cual tendría que haber llevado a plantear pues, cuestiones más importantes como es el concepto de individuo y el concepto de alma, cómo se modulan por un lado en la tradición católica y cómo se modulan en la tradición protestante, porque los comunismos, por ejemplo, evangélicos que hay en Norteamérica, en ese gran despertar pues a principios del siglo XIX, por ejemplo, pues tienen muy poco que ver con los comunismos de tradición católica. Entonces, evidentemente, la palabra comunismo no es unívoca, como no lo es tampoco la palabra comercio. En todo caso, entendemos que la obra es muy meritoria, y de hecho, yo creo que lo más importante son las críticas que le ha hecho el señor Jesús Maestro, que no tienen nada que ver con las entrevistas hagiográficas, podríamos decir, del señor Pablo Iglesias en La Tuerca o de Federico Jiménez de los Santos, que dicho sea, con todo respeto, parece que han querido llevar el asco a su sardina. Eso evidentemente no es filosofía, y ha dicho que el mejor homenaje que se le puede hacer a un filósofo, y Escotado lo es, pues es hacerle una lectura crítica, es decir, comparar cuáles son sus parámetros ontológicos, si los tiene, nosológicos, si los tiene, y epistemológicos, si los tiene, que los tiene, y si no parece que son evidentes, pues mostrárselos. Yo creo que eso Jesús Maestro lo hace muy bien, sobre todo en lo que pudiera parecer el arrimar el asco a la sardina a la tradición individualista protestante como fundamento del comercio. Precisamente el catolicismo tiene una concepción del comercio que pretende ser compatible con el mensaje evangélico, y yo solo estudié, y claro, no lo podía abordar, pues por ejemplo, si comparamos el modelo de colonización, no de colonización, el modelo de evangelización y de colonización de lo que fue el imperio español y concretamente de los jesuitas, tanto en Norteamérica como en Uruguay, y lo comparamos con lo que fueron los intentos de los imperios depredadores por saquear a las culturas indígenas, eso con independencia de que se las admirase a través del mito oscurantista del buen salvaje. Todo el buen salvaje está presente ya en los holandeses y sobre todo en los franceses del Alto Quebec, lo cual no les quita ningún tipo de a esa razón de Estado, por decirlo con Hegel, a sus arcana imperi, para drogarlos con alcohol barato y saquearles las pieles o cambiarle pues que es un montón de pieles por la longitud del cañón del arcabuz para así poder engañarlos a través de técnicas de trueque que eran muy de grueso bulto. Además esto lo reconocía el propio Bernardo de Galvez cuando decía que el Imperio Español, precisamente dada su integridad moral, que está ya en las proclamaciones de Isabel de Castilla, no podía competir con la marrullería, vamos a decirlo coloquialmente, del Imperio inglés, que vendía armas a los indígenas, no las vendía, las cambiaba por pieles o por caballos que evidentemente tenían que encargarse de robar de territorios españoles, de territorio de Nuevo México. Entonces yo creo que la obra de Escotado es muy meritoria, pero tiene elementos parciales, como es un elemento parcial el presuponer que se puede tener una doctrina inocente de la verdad, es decir, la verdad como aletheia es propia del pensamiento mítico. El propio Platón la reconoce la reconoce como heredera de Parménides. Yo ahora lo recuerdo en el Banquete. En el Banquete sí aparece esa verdad como aletheia, es decir, cada actante social de esa polis, de esa comunidad política que es Atenas, tiene su manera de crear su logos, pero precisamente la filosofía lo que te muestra son las insuficiencias de esos desvelamientos, que nunca son inocentes, porque uno no piensa igual si piensa como sofista, si piensa como comediógrafo, si piensa como médico, o si piensa como el joven Agatón, es decir, como un joven aprendiz de comediógrafo, pues troquelado por los sofistas. Entonces, la verdad no es aletheia, sobre todo en una ciencia como la historia, porque evidentemente aquí este Escotado está haciendo historia. Historia y sociología. Yo me preguntaba estos días si sobre todo su volumen 2 es más heredero de una metodología estructuralista, tipo alfa 2, en el sentido de que partiendo de la invariante que es el ebionismo, que ya está en tiempos bíblicos, esa invariante constantemente como un agua subterránea va emergiendo en épocas de crisis, pues yo qué sé, tanto en la Alta Edad Media como a finales de la Edad Media y inicios del Renacimiento con Lutero o Hughes, es decir, que habría yo creo que hay
a lo mejor él no es muy consciente, yo creo que ahí sí hay elementos estructuralistas en la metodología con la cual él ha construido su obra, me refiero a Escotado, y también hay elementos, digamos, de metodología beta 1 o 2, o sea, lo que llamamos el verum ex factum. Es decir, porque además él aquí lo confesó, ¿no? Yo lo que he hecho es recopilar datos. Pero claro, la verdad no es discrecionismo. O dicho de otra manera, vale, podemos aceptar el discrecionismo como una metodología, pero sabemos que no es la única metodología en ciencias humanas. Frente al discrecionismo, que opera con la estructura de un modus ponens, los hechos generan por sí mismos las teorías, si tenemos los hechos tenemos la teoría, que es un poquitín lo que parece al terreno al que lo llevaba, por las entrevistas que yo vi, pues el señor Jiménez de los Santos. Bueno, pues hecho aquí una crítica al comunismo, y el comunismo por sí mismo es malo. Ya lo sabemos desde los tiempos bíblicos, ¿no? El comunismo es, digamos, el pensamiento de los débiles. Que yo creo que también está aquí un poco presente, porque yo creo que hay una serie, yo creo que Escotado, que además es un buen conocedor del joven Hegel, utiliza bastante la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo yo creo que está bastante presente en su reconstrucción histórica. Es verdad que preñada de psicologismos, es verdad que preñada de psicologismo, y esta es una crítica seria que se le podría hacer, ¿no? Criticar a ciertos autores por razones psicologistas. Bueno, pues si Marx se acostó, no se acostó, dejó preñada a una, pues yo creo que esas cuestiones en una obra de... Yo sé que eso en los debates televisivos vende mucho, pero claro, eso sería reducir la filosofía a telebasura. Es decir, que yo creo que una figura como Marx se merece una crítica severa, como la que ha hecho Gustavo Bueno, como la que ya la hizo en los años 70, cuando inicia el proceso de un stulpo, uno de inversión del pensamiento marxista, sin caer en ese tipo de psicologismos. Pero bueno, como no quisiera yo pues agotar todo el tiempo, le dejo aquí al compañero que prosiga con las críticas constructivas a la obra de Escotado. Bueno, pues muchas gracias a las instituciones que han hecho posible que esté yo hasta aquí hablando con vosotros. No es compañero, es camarada, ¿eh? Compañero es socialdemócrata. Bueno. Bien, yo la obra de Escotado la conocí después de redactar mi tesis doctoral, ya de entregarla y depositarla. Y no sé que el tomo 1 es del año 2008 y este creo que es 2013, y el 2017, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Rusa, pues lo han publicado este año. Claro, yo no estaba tanto ni del 1 ni del 2 y del 3 menos, porque era de este mismo año reciente, entonces no he podido yo incorporarlo a la crítica de mi tesis doctoral. Ahora bien, como una tesis doctoral da para futuras publicaciones, pues lo estoy incorporando a esas futuras publicaciones. Bien, Antonio Escotado Espinosa. Tiene un nombre muy filosófico, aunque es conocido como Escotado. Bueno, sus más allegados lo llaman Escota o Escota. Yo, en fin, me referiré a él como Escotado o como Don Antonio. Bien. Y su libro, pues, bueno, su trilogía, pues es más bien yo diría más bien historia que filosofía de la historia. Aunque, sí, implícitamente, pues, desde luego que hay filosofía, como todos los libros de historia, al fin y al cabo. Y en el libro, Antonio Escotado, digamos, yo tengo, digamos, el interés de su obra, sobre todo a raíz de una entrevista que vi en internet con Federico Jiménez Los Santos, donde tanto entrevistador como entrevistado, de hecho el entrevistador hablaba más que el entrevistado, como es normal en su entrevista, pues manejaban tesis que estaban, digamos, en las antítesis de las que yo barajo, ¿no? Entonces, y me escandalizó, o sea, que yo pensé en el libro dará más de sí, pero la entrevista para mí pareció brutal, me pareció leyenda negra renegrida, o sea, una cosa, en fin, y hasta el punto que bueno, pues, entonces tengo que incorporarlo porque esto hay que responderlo, porque en Escotado, digamos, está en la línea de lo que en el materialismo filosófico llamamos metodología negrolegendaria, que como ustedes saben, pues consiste en exagerar lo que interesa, y lo que no interesa se omite. Y él sigue, pues, digamos, estamos en la línea, pues, de autores como Robert Conques, Robert Servire, Simón Semás Montefiore, Donald Reifel, Isaac Deuters, Jacques-Jean Barry, David Priesland, Moses Levin, Orlando Figes, Álvaro Lozano, Robert Butler, o por ejemplo los autores del libro Negro del Comunismo como Esteban Courtois o Nicolas Berg, que digamos que es una tradición de historiadores más bien anglosajones, incluso más anglosajones que norteamericanos.
que son, digamos, es propaganda contra la Unión Soviética, ya sea en medias res, es decir, cuando existía la propia Unión Soviética, o en retrospectiva. Bien, y Escotado, digamos, es un hombre, pues yo diría que exagera en algunas cuestiones, algunos datos. Por ejemplo, yo, aunque me voy a centrar más en el libro 3, en el libro 1, pues yo creo que habla mucho del cristianismo. Bueno, yo he estudiado el cristianismo, en fin, como se tiene que estudiar, y coges a cualquier especialista, y yo creo que Escotado debería leer a esos especialistas porque hay unos datos. Por ejemplo, Herodes el Grande. Bueno está, como diría Jesús Maestro, voy a dirigir a ti, a ustedes, don Antonio. Bueno está que te metas con Lenin y con Stalin. Ya estoy acostumbrado. Pero que te metas con Herodes el Grande, no. ¿Por qué? Porque dice que Herodes el Grande se cree, o se lo cree, o al menos no lo desmiente, y el libro lo da a entender, que es lo de la matanza de los inocentes. Pues Herodes el Grande se comía a los niños crudos. Y eso es una patraña, es una leyenda negra cristiana. O por ejemplo, otro dato, por ejemplo, se cree con Lucas, se cree, o sigue a Lucas, en que Jesús y Juan el Bautista eran primos, y que se llevaban 6 meses, según dice Lucas. No, posiblemente Juan el Bautista fuese 20 o 30, 40 años mayor que Jesús y era su maestro. Eso lo estudió muy bien, por ejemplo, Antonio Piñero, también Puente Ojea, y muchos historiadores. O por ejemplo, cosas así como se cree que el segundo autor, el autor de la segunda epístola a los tesalonicenses es la primera, cuando dice todo lo contrario. En fin, que son cuestiones eruditas, pero de hilar muy fino, de detalles que quizás parezcan nimios, pero que son muy, muy importantes. Entonces ahí yo creo que peca un poco de diletantismo. Y ya digo, que consultando la obra de cualquier autor, digamos, más o menos especialista en esas cuestiones, pues se ve que lo que dice Escotado, que habla, digamos, de oídas. O a lo mejor el hombre... En fin. Bueno, yo... ya vimos aquí una polémica el otro día, un pequeño rifirrafe que tenemos aquí de 3 minutos o menos, y porque Escotado tiene una tesis muy original, que yo no la he leído en ningún autor, por negro legendario que sea. Y en la página 111 empieza a hablar ya de estadísticas y de muertos y de estas cuestiones. Es una cuestión embrollada totalmente, es un embrollo total. Y es todo muy confuso, y todo, claro, todo huele a propaganda y a mala fe. No lo digo por parte de Escotado, sino por toda esta serie de autores. O de mala fe, en fin, o ingenuidad, que es peor todavía. Porque si es propaganda y se constituye, por ejemplo, lo de Robert Conquest en plena Guerra Fría, incluso me parece brillante. Pero ya en retrospectiva me parece un poco, no sé si ingenuidad o sigue siendo propaganda, pero en fin. Dice, por ejemplo, que desde 1920, o desde el final de la Guerra Civil, la Guerra Civil rusa que va de 1918 a 1920, a 1926, la población rusa pasa de 170 millones a 131 millones. Bueno, 131.304.931, o sea, el número exacto. No sabemos de dónde coger el dato, pero la cuestión está en cómo lo demuestra, o cómo trata de demostrarlo. Digamos que es a través de una filtración, en una nota, lo dice en una nota a pie de página, en la página 111, y dice, en una filtración de un periódico británico Times, no confundir con el de Estados Unidos o con la revista Times, sino un periódico británico Times, del día 21 de noviembre de 1927, que se filtró, digamos, de archivos del régimen al periódico, en 1927. Claro, ¿qué pasa? Bueno, lo dice así en su nota a pie de página, para que se vea. Dice, archivado como material secreto por el propio régimen, una filtración permitirá al Times, 21 de noviembre de 1927, publicar sus datos. Pues no serían tan secretos si se filtran a Inglaterra o al Imperio Británico, con el cual en 1927 Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, rompió relaciones diplomáticas. Con Ramsay MacDonald pues hubo una especie de acercamiento, pero en 1927 hubo una ruptura. Después, en el año 28, intentaron crear el pacto Bryan-Kellogg, y que aquello era una pantomima, como se reía Stalin de aquello. Y también esto dice el dato de la filtración, la supuesta filtración de los archivos del régimen al Times, pero ¿de dónde sale eso? Porque Escotado no dice cómo, ni siquiera cita al Times, o ya que consulta tanto internet, pues podría haber dicho, pues mira, en esta página se ve
el periódico Times, como con la fecha de 21 de noviembre de 1927, pues se filtraron esos datos, pero eso ni siquiera aparece. Después, sí, él cita una página que se llama Tacitus.news, pero él dice que Tacitus.news, bueno, pues es más generoso. Es una página web, yo no la conocía de nada, una página así de atlas y de pirámides de población, en fin. Y dice que, claro, usted dice que en 1926 el censo era el escotado dice que en el censo de 1926 la población de Rusia era de 146 millones. Ahora te vas a la página y no son 146 millones, son 147. Bueno, no más. Poco a poco vamos regateando. Y, claro, en 1917 la reacción es así. Según Tacitus.news, en 1917, en el año de la Revolución, el censo era de 184,6 millones de habitantes. Y bajaría en el censo que se hizo en 1926 a 147 millones de habitantes. Es decir, 37,6 millones de habitantes menos. Y es aquí que ha escotado, que consulta mucho la Wikipedia, pero sobre todo la Wikipedia anglosajona. Y estamos con ese ambiente negro legendario de los historiadores anglosajones, o de la concepción que tienen los anglosajones, ya, sí, sobre todo británicos, aunque también por supuesto americanos, contra la Unión Soviética. Pero de aquí, que hay un artículo muy bueno, me alegró mucho encontrarlo, me reí mucho cuando lo encontré, dije, qué bueno, porque podría haberlo citado. Yo, en el sentido de escotado, la crítica que quiero hacer es porque él, yo creo que nos estuvo comentando el otro día cuando estuve aquí, que él me parece que tiene un libro de odontología que se llama Sustancia y Realidad, ¿no? O Realidad y Sustancia, nos damos la vuelta de revés. Y ya le dijo que le sacó una segunda edición que era muy cambiada y muy mejorada. Pues yo le animo a que haga una segunda edición de este libro. Bueno, ya de esto también, su segunda, pues saque una tercera y una cuarta. Y que de este libro de 2017, pues que haga una segunda edición revisada, mejorada, con el ánimo de que mejore. Don Antonio, si yo no se lo digo, no es personal, es comercio. Bueno, son negocios. Y con el ánimo que mejore. Pero que consulte, por ejemplo, la Wikipedia, en español por lo menos, porque en un artículo que se llama Demografía de Rusia, la cosa tiene memoria. Yo cuando lo vi, me froté las manos. Incluso más creo más la de Tacitus.news por una cuestión que voy a decir después ahora, que es la de Wikipedia. Porque esta Wikipedia dice que en 1917 el censo era de 132 millones de habitantes. Y en 1926, 148 millones. Y digo, caramba, pues son 16 millones más. Y digo, qué bien, pues bueno, pues nada. Y él cita a Wikipedia, pero en inglés, un artículo que se llama Demography of Russia. Pero no has mirado, don Antonio, el de demografía de Rusia en español. Que, en fin, lo podía por lo menos contrastarlo, por eso consiste también en la cuestión de investigar, contrastar unos datos frente a otros. Pero se restringe su investigación, por lo visto, más bien a fuentes británicas o estadounidenses. Pero es aquí que la cuestión del censo, pues son dos magnitudes diferentes, el de 1917 y el de 1926. Y la cuestión de que se haya perdido la población por aproximadamente de 37 millones, de 30 millones, en fin, 40, la cifra aquí pues puede oscilar mucho, pues no es una cuestión, digamos, del desastre de la gestión, ¿no?, en la capa conjuntiva del gobierno bolchevique o más bien una cuestión más bien cortical, de la capa cortical y bueno, y por supuesto de la capa basal, porque claro, Rusia, digamos, perdió con el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, pues perdió, fíjense ustedes, el 34% de su población, es decir, 56 millones de personas, más 32% de las tierras de cultivo. Eso, claro, eso engendra mucho hambre. Como por ejemplo también 54% de las empresas industriales, el 73% de la producción mineral de hierro y el 89% de las minas de carbón. Claro, es normal que con todas estas pérdidas pues, hubiese hambruna, y es más con la guerra civil. En la página 121, de ese tomo 3 que estamos comentando, afirma que desde el principio de 1920 en Rusia mueren al día 10.000 personas. Y da la sensación, aunque no lo dice, pero da la sensación de que ese es el momento del apogeo. Llegar a 10.000 personas al día, claro, una barbaridad. Pero no nos saben las cuentas, porque 10.000 por 365 son 3.650.000, que morirían en un año. Pero para que llegue eso a 30 millones, como él afirma,
pues pasarían por lo menos 8 o 9 años. Y él estima esa cifra entre 1918 y 1921 en una población, o sea, que mueren de hambre y de frío, pues 30 millones de personas. Él lo dice eso en la página 121. Pero, en la página 190 empieza la rebaja. Hombre, no lo voy a poner aquí, no creo que la cámara lo enfoque, pero la página 190 es muy bueno, pongo de aquí, porque durante esos primeros 3 años sucumbieron de hambre, dice escotado literalmente, durante esos 3 millones de años, o sea, durante esos primeros 3 años sucumbieron de hambre y frío 20 o 30 millones. Ahora puede que sean 20. Ya sea, poco, bueno, se va moderando por lo menos, va reculando de alguna manera. De hecho, el otro día se lo dije aquí y dice que no se acordaba. Míralo, Antonio, o con Antonio. Página 190. Para la segunda edición de este libro, lo podrías matizar también. Y en una entrevista que hay en YouTube, que tiene un título sensacionalista tremendo, dice el odio de Karl Marx por dejar morir a sus 3 hijos. Te pones en YouTube eso y aparece una entrevista de escotado de 7 minutos, yo creo, un corte para ahí de alguna entrevista más, pues no sé si el enlace más largo estará por ahí en internet. Y dice respecto a estos 30 millones de muertos entre 1918 y 1921, dice, ¿a que no se lo han enseñado en los colegios? No, claro que no, es que eso lo dices tú, Antonio. En el colegio no, en la vida. Bueno, no, lo dices tú. Yo se lo enseñaré y le daré la base para poder tener esa certeza. Pero es que, vamos a ver, con los datos que ofrece en el libro, no lo puedes saber. Nadie es tan brillante. No lo puedes saber en la vida, con la poca documentación que aporta en el libro. Y encima, como hemos visto en las páginas de Tacitus.nu o de Wikipedia, que hay fuentes que, digamos, que no corroboran esa hipótesis. Y claro, pues como no lo demuestra, como no tiene los datos suficientes para demostrarlo, aunque fuese verdad tampoco valdría nada, porque como decía el Teto Platón, una verdad no vale nada si no va vinculada a su fundamento. Y si no lo demuestra, pues aunque sea verdad, si es verdad, es suerte. Quiere decir, que es un cálculo ahí que le ha saltado al azar, que le ha saltado de suerte. Entonces no puede ser, nadie es tan brillante, tengo esos datos. El libro negro de la humanidad, que os he hablado algunas veces, y Cotado cita necromatrix.com, una página web de Matthias Weiss, un hombre necrometrista y cuantificador de baños de sangre, que se dedica a todas las tragedias y todas las catástrofes de la historia de la humanidad. No sé, se dedica por ejemplo a la Inquisición, porque eso es calderilla, eso no lo incorpora. A la Inquisición española quiero referirme. Y el libro negro de la humanidad lo deja en 5 millones de... Bueno, la guerra civil tuvo 9 millones de muertos, y lo deja a los muertos de hambre los deja en 5 millones. Yo creo que Escotado casi lo aceptó el otro día. Y claro, como pues esos 30 millones de muertos de frío y de hambre, pues eso es una patraña, pues no lo podemos tomar cachondeo. Y puede decir que ya se murieron de frío y hambre, si hubiesen comido, si hubiesen arropado, no se hubiesen matado. En fin. Para Escotado, lo que pasó en Rusia no ha pasado en ningún otro país. Dice, haber perdido una cuarta parte de su población en menos de un lustro. Claro, pero es que en Rusia, como hemos dicho, perdió el 34% de su territorio, el 56% de la población. Es verdad que el Tratado de Brest-Litov quedó abolido en noviembre cuando Alemania perdió la guerra, pero aún así ni se recuperaron los estados bálticos, los países bálticos, como que ya decían ser estados, ni Finlandia ni Polonia, que perdieron la guerra civil contra Pilsudski en 1920, como fue bien conocido, y recuperaron Ucrania, o parte de no toda, sobre todo la parte oriental, pues la fueron incorporando a lo que ya venía siendo, o vino a ser en 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero las causas del hambre, que la hubo, evidentemente, vamos a darlo en 5 millones, aunque yo creo que si estuviese aquí Matthias Weiss, yo también se lo regalaría los 5 millones. Entonces, porque el presidente es menos. Entonces, el error según Escotado, en las causas, dice, el error de cálculo aparejado al sistema de requisa, que impidió el desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, comunismo de guerra.
Porque después Escotado sostendrá que cuando se incorporó a la ANEP, pues la inanición pues se paró, y entonces ya pues, el país, digamos, empezó a comer, a pasar menos hambre. Pero la cuestión es que Escotado atribuye la culpa exclusivamente a los bolcheviques, como si los ejércitos, digamos, franceses, ingleses, japoneses, los ejércitos blancos, los ejércitos negros, verdes, que estaban en aquel laberinto, no tuviesen nada que ver con el asunto. La culpa exclusivamente son de los bolcheviques. Y ahora, después, más adelante, en la página después, en la página 112, en la nota 86, escribe don Antonio. Y dice: durante las 3 décadas de Stalin, la población siguió mermando, o sea, siempre por abajo, por distintas causas, y solo iba a crecer sostenidamente desde mediados de los años 50. Solo en 1926 comprobó Stalin que el país había perdido la 4ª parte del censo en función de una guerra no sangrienta dictada por el destierro del lucro. Lo cual es falso, porque según Tacitus.news, que lo cita el propio Escotado, y también Wikipedia, la que no cita, la que yo sí cito, la de Democracia en Rusia, dice que en 1931 el censo era de 161 millones de personas. En 1939, 170,5 millones de personas. En 1940, 191,7. Claro, también es asombroso porque de 8 años asciende la población de 1931 a 1939, pues asciende, digamos, o 10 millones de personas, o 9,5, pero de 1939 a 1940 sube 20 millones, lo cual también me parece exagerado. Ahí yo ignoraré. Y, digamos, se produce el asombroso ascenso de 21,2 millones de habitantes en un año. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser cierto o no. Pero aún así, Escotado no puede decir en su libro, siguiendo a Tacitus.news, que la población en la época de las 3 décadas de la era stalinista iba mermando, no, porque iba creciendo según las estadísticas que se pueda coger en cualquier censo, en cualquier fuente. No iba mermando la población, iba creciendo. Dice la estadística, en la página 226, dice: la estadística es allí un capítulo de la propaganda. Allí se refiere a la Unión Soviética. En la Unión Soviética la estadística es un capítulo de la propaganda. Tú no haces propaganda. No, tú no. Pero la Unión Soviética, la estadística es un cachondeo, cosa de la propaganda. Claro, y en los demás países tampoco es de la propaganda. No, por ejemplo, se cree, Escotado, a Robert Conques, en plena Guerra Fría, en su artículo Victim of Stalin, un comentario, víctima del stalinismo, cuando afirma según Robert Conque, que desde 1932 a 1946 pues se detuvieron a 18.207.000 personas. Hombre, a ver, yo creo que los chequistas eran hombres entregados. Un buen chequista, un comunista es un buen chequista, decía Lenin. Y un hombre entregado a la causa, incluso fanático, por supuesto que los había. Pero 18 millones de personas, detener a 18 millones de personas aquí en 14 años, no hay policía secreta, serían superhombres si lo hiciesen. Además, si lo hiciesen, tendría mérito. No lo digo. ¿Cómo vas a detener a 18 millones? Es imposible, o sea, eso sería, vamos, o se podría hacer en todo el mundo, pero no es el terreno, y menos aquello, menos allí en la Unión Soviética. La cifra por sí misma pues es ridícula, 18 millones. Las cifras reales, o bueno, más o menos moderadas o menos propagandistas, menos sensacionalistas, pues las he tomado, pero bueno, de Moses Levin, pero que sigue a Kubitschek, y también está Víctor Zenkov, que claro, se detuvieron y ya no desde 1932 a 1946, sino desde 1921 a 1953, se detuvieron en total a 4.060.306 personas. Claro, de 18 a 4 millones, bueno, pues hemos recateado ahí por lo menos 14 millones. De las cuales, de estas personas que se detuvieron, pues 799.455 fueron sentenciadas a ejecución capital. Purgados, o eliminados físicamente. 2.634.397 fueron enviados a campos o colonias o a cárceles convencionales. 423.512 fueron desterradas, o deportadas a un asentamiento. Y 215.942 pertenecían a la categoría de otros, indefinidos. Eso, como repito, lo cojo de Moses Levin en el siglo soviético, pero que a su vez lo coge de Kurashvili, no Kubitschek,
Urashvili, que es y también Víctor Zenkov, más o menos también varias y además son historias, por ejemplo, Zenkov ni es comunista ni nada por el estilo. Pero el tratado es que exagera mucho en las cifras, no sé por qué, porque cita a Bing Crosby, un cantante y también que era actor, en fin, supongo que su momento de apogeo sería en los años 40, años 50, años 60. Y dice, yo haciendo el libro en la página, la nota 36, una nota a pie de página, en la página 428. Y yo leyendo aquello, decía, y Bing Crosby vendió 1.000 millones de discos. Digo, no. Millones de discos no vende nadie. Y yo no lo sé, yo tampoco sé a quién ha vendido más discos, cómo va la cosa de los discos, pero es que solo la cifra 1.000 millones, que eso significaría que la población por aquel entonces de la humanidad había, no sé, por los años 50, a lo mejor no había 3.000 millones de habitantes o 4.000. Eso significaría como que de uno de cada 3, uno de cada 4 se habían comprado discos, o habían comprado un disco de Crosby. Me pareció una barbaridad. Ahora, consultando a la Wikipedia otra vez, que tienes que consultarla más en español a menudo, que a lo mejor Antonio, que a lo mejor te vendría bien consultar. Además, el español es un idioma filosóficamente más potente que el inglés. Eso es dejarte mucho más. Además, estoy seguro que de que Hume o Berkeley o cualquier filósofo es más contundente en español que en inglés. Su filosofía es más contundente en español que en inglés. Pues consulté a Wikipedia un anexo de los discos más vendidos y eran, creo que los Beatles, lo decía, los Beatles con 600 y 500 millones de discos. Ahora, es verdad que Crosby vende 400 millones de discos. Ay, está muy bien, pero no 1.000. Que no 1.000 no me lo creo. Y decir 400, me parece también una burrada, pero no se lo voy a regatear tampoco eso. En fin, y tocado con esto de las víctimas, pues claro, confunde genocidio, o sea, el tema genocidio, bueno, para él la Unión Soviética es un híbrido de miseria y genocidio. Ya está, el mal absoluto. No cabía un malvado más, eran todos malos. Pero claro, no habla, por ejemplo, aquí la parte de la misión, por ejemplo, de que sí hubo un genocidio en Estados Unidos contra los pieles rojas o el linchamiento contra una parte de la población negra. Pero él hace una distinción ad hoc entre genocidio racial y genocidio social, pero genocidio racial pues redundante, y genocidio social ya no es genocidio, porque genocidio es matar a una etnia en concreto, por motivos, en fin, racistas o lo que sea, o una etnia con una cultura, pero no es la Unión Soviética, o sea, el hecho de que se reprima mucha gente, se reprima millones de personas, no es genocidio. El hecho de que se mate mucha gente no es genocidio, porque el genocidio es por cuestiones raciales, étnicas, y no por razones estrictamente políticas o contrarrevolucionarias, decían la terminología de los soviéticos. Por ejemplo, ahora veis escotado de la invasión de Georgia, por la que Lenin tachó a Stalin de chauvinista gran ruso, pero que Stalin tenía bastante razón de tomar Georgia, y dice que hay un genocidio contra los mencheviques georgianos. No, pero no por georgianos, sino por mencheviques o contra bolcheviques o contra revolucionarios. No porque fuesen georgianos, porque el propio Stalin era de Georgia, ¿no? Después, en la página 245 dice que Lenin es pusilánime, una pusilanimidad física. No, Lenin pusilánime, mándatela, mándatela. Pero Lenin pusilánime, ¿cómo va a ser Lenin pusilánime? Así hizo una revolución. ¿Qué pusilánime hace una revolución? En fin, pero en la página 132 dice de Stalin, Stalin era una persona menos propensa a pecar de pusilanimidad, así como un trabajador incansable que no tardó en demostrarlo diseñando la Unión Soviética. Eso lo tienes que dejar en tu próxima edición porque eso está muy bien. Eso está bastante bien. Eso es impecable. Ahí un acierto total. Lo suscribo de arriba abajo. Es lo mejor del libro. Aquí está más atinado nuestro autor. Después llama a Stalin, por ejemplo, zar de zares. Bueno, muy ocurrente. O también llama una síntesis, lo cataloga como una síntesis entre Torquemada y Gengis Khan. Hombre, de Torquemada ya sabemos que es leyenda negra. Pero de Gengis Khan, por ejemplo, ayer lo estuve buscando en la Wikipedia y vi un dato que yo me quedé alucinado y yo no sé que la gente cómo se lo cree. Yo creo que vosotros no se lo vais a creer, pero decía la Wikipedia. 1.700.000 personas en una hora. Joder, si lo hace bien por Gengis Khan. si lo hace eso, matarse a 1.700.000 personas en una hora. Eso hace, yo que sé, que el holocausto, el gulado, todo lo que se quiera, pues sea pecata minutos. En una hora, 1.700.000 personas, eso, mira, que lo ponga la Wikipedia, pero eso, yo no me lo creo. Y seguro mucha gente se lo cree, pero yo creo que vosotros no se lo creéis.
1.700.000 personas en una hora, venga, entonces posiblemente también, bueno, está muy bien, eso es una síntesis entre Torquemada y Genghis Khan, la verdad que es ocurrente, ¿eh? Y, por ejemplo, está escotado, pues, digamos, cae en lo que llamamos lo que Leus Strauss llamaba la reductio ad Hitlerum. Y eso está constantemente en las páginas del tercer volumen de los enemigos del comercio. Habla en la página 369 del tándem Stalin-Hitler, en la página 267 de los hermanados por un espíritu democida, es una palabra que utiliza democida, claro, del asesino de la democracia o del demos, y una palabra que utiliza Simón Semás Montefiore, que es un historiador judeo-británico, que os recomiendo mucho, el libro de Montefiore que se llama Llamadme Stalin, del joven Stalin. Claro, como eso es antes de toda la revolución, se para ya en la revolución de octubre, como es antes de ahí, pues habla de toda la trayectoria de Stalin anterior a la revolución. Y Montefiore será todo lo negro legendario que quiera, pero Stalin ahí queda como un ser superior. Es tremendo, el libro es muy bueno. Aunque Montefiore sea un historiador que demoniza a Stalin, que es la leyenda negra, sin embargo ahí no... es bastante, digamos, objetivo, por decirlo así. Escotado interpreta también el nazismo, el nazismo como un bolchevismo, donde dice en la página 348-149 el bolchevismo, el nazismo como un bolchevismo donde la depuración social empieza procediendo con una depuración racial, rigurosamente fiel por lo demás a su esquema mesiánico totalitario. Pero en la página 342 matiza: aunque sus posturas no pueden ser formalmente más opuestas, ambos comulgan en el proyecto de un hombre nuevo. Y dice más adelante: la URSS es el más destacado socio comercial del Reich. Stalin admira en privado la determinación del Führer. Y 2 años después se firma el Tratado Nazi-Soviético de no agresión, cuyo objetivo inmediato es el reparto de otros países. Después habla de Stalin, de Hitler y Mussolini como una triada mesiánica. De comunismo, fascismo y nazismo son vistos como dictaduras mesiánicas. Y bolchevismo, nazismo y fascismo son estructuralmente idénticos. Ahora, ¿aquí qué pasa? Ya con esto ya voy concluyendo y ahora, si queremos, debatimos sobre el asunto. Que, claro, el pacto Ribbentrop-Molotov, don Antonio, no era por afinidad política. Bueno, incluso muchos historiadores, no lo dice don Antonio, eso sí que no, pero muchos historiadores dicen que Hitler y Stalin eran parecidos porque cuando chicos los padres les pegaban. Entonces eso ha marcado toda su vida y eso ha creado en ellos un odio tremendo que lo paga, claro, con todo el mundo. Pero, claro, el pacto Ribbentrop-Molotov del 23, de la madrugada del 23 al 24 de agosto de 1939, pues se hizo fundamentalmente porque en septiembre, la noche del 30 de septiembre de 1938, pues ya los aliados, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, pues estaban pactando con Hitler para atacar a la Unión Soviética. En principio la guerra iba a ser contra la URSS, pero el pacto Ribbentrop-Molotov fue una jugada genial. Porque fue, como decía la zar Kaganovic, en la vuelta al revés del Tratado de Brest-Litov. Todo lo que se perdió en el Brest-Litov, pues se pudo recuperar con el pacto de no agresión en hermanos soviéticos. ¿Qué pasó? El fallo está claro, y para ganar también tiempo y espacio. ¿Qué pasó? Pues que claro, que Alemania invadió Francia en 40 días. Una invasión espectacular. Sí, el nazismo se podrá decir lo que quiera, pero un fundamento de racionalidad tuvo que haber para dominar medio Europa y para conquistar Francia en 40 días. Eso fue una batalla impresionante. Y claro, era todo, pues, toda la trama del periodo de entreguerras, todas esas purgas que hubo, sobre todo también en el ejército contra Tukhachevsky, fue, digamos, reestructurar un ejército, digamos, de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra Civil a prepararse de cara en la dialéctica de Estados en la Guerra Mundial. Claro, si Rusia no industrializa, no se colectiviza, no reestructura el ejército, pues hubiese sido, digamos, invadida o bien por Alemania o bien incluso por los aliados, porque, en fin. Y ya con esto, bueno, pues yo creo que no hay tiempo para más. Me gustaría haber estado mucho más tiempo, pero lo que he podido preparar, y muchas gracias. Felicitarte
felicitarte, Daniel, porque has hecho una labor muy cuidadosa en los puntos que ha tocado. Y bueno, lo que has dicho no se puede interpretar como incluso como una labor minuciosa, ¿no? De decir, es de detalles, no es de fondo, porque yo no soy cercano a la obra de Escotado de ninguna manera, pero tenemos una mínima idea de algunas tesis de él, ¿no? Y que has hecho lo que ahora representa, no solamente en particularmente a este personaje, sino también a una forma ahora de filosofar o de quien se pasa por tal, ¿no? Es que se ha vuelto una forma sin rigor alguno, pero no dicho como un tópico, ¿no? Sino como presenta las problemáticas que ahora tiene. Entonces yo me atrevería, en función de del puñado de cosas que he leído de Escotado y entrevistas que hemos visto, diagnosticar lo siguiente rápidamente a razón de lo que se ha dicho aquí. Claro que la crítica que se hace a este hombre pues no es tópica o no parte de ciertos supuestos o cosas ya sabidas. A mi entender o a mi juicio, yo creo que el problema esencial del grueso de la obra es una cuestión de conceptos y de definición, pero dicho no tampoco de manera tópica, sino en lo siguiente. A lo largo de las entrevistas, de lo que he escuchado aquí, de lo que he leído, se maneja la idea de comercio, que en el fondo es la central en la obra, la maneja en campos de posiciones extremas. Es decir, quiero decir lo siguiente, en ideas límite, el comercio va ligado definitivamente a una especie de no intervención del Estado, es lo que viene a decir, en el ámbito de la economía política. Esa es la tesis, yo creo que es central. Claro, porque podría darse la crítica a dos niveles, ¿no? El primero, que es esto, ¿no? Con los detalles, con los apuntes, y la otra, digamos, a nivel global. Entonces, por ejemplo, yo me justificaría en lo siguiente. En un sitio le preguntan, sí, es una entrevista me parece, y también en una obra lo pone, sobre Hayek. Entonces esto es meridiano. Dice, oiga, ¿usted qué prefiere en esas cuestiones que preguntan los periodistas? ¿A Hayek o a Keynes? Y él contesta, bueno, a los dos, pero lo que pasa es que Hayek, dice lo siguiente, Hayek avanza hacia el socialismo evolutivo, dice, porque, una locura, porque quiere, por un momento determinado, Hayek, la participación del Estado en momentos determinados y en cuestiones monetarias, en fin. Y claro, este aspecto de intervención del Estado económico en la capa, bueno, en la economía, pues ya le parece a él no ya una forma de liberalismo puro y prístino, sino que ya avanza Hayek hacia el socialismo evolutivo. Entonces yo creo que es la tesis central que rondea todo el libro, a nivel global. Poner al comercio en un estado límite en donde el Estado no interviene de ninguna manera, en una especie de ideología de capitalismo puro, ideológicamente dicho, desde el punto, vamos, que eso es imposible, pero olvidando, no lo voy a repetir porque es de todo sabido, que, bueno, lo que se ha repetido aquí, que no hay economía en la que el Estado no intervenga. La diferencia es de grado, claro, porque el Estado siempre interviene de una manera o de otra. El problema es de grado, entonces se hace parte ahí de una visión sesgada. Y bueno, forma también, para abreviar, pero eso es importante. También cuando dice que los socialismos, que se puede dar en un sentido genérico, tal vez la idea de socialismo aquí, tratando de diagnosticar la obra, pero hablando de la URSS, que me ha gustado mucho que tú también rescates ese papel fundamental en la historia de la Unión Soviética, cuando dice Escotado que el caso de la URSS, pues siempre son enemigos del comercio. Bueno, sigue navegando esta idea de comercio y que, como el profesor Gustavo Bueno Sánchez también ha indicado, y bueno, y otras conferencias muy importantes, el propio don Tomás, la idea de comercio pues juega a distintas escalas. Otra de aquí, claro, cuando se habla, por ejemplo, de comercio epistolar, eso lo platicaba con el profesor Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Es decir, ahí la idea de comercio ya está operando a otro nivel, pero claro, aquí va en un sentido único, que es este en el que está jugando. Entonces dice que los países socialistas, hablando de la Unión Soviética, siempre son enemigos del comercio. Bueno, eso es un despropósito, porque al interior del Estado mismo, desde luego que hay comercio, como al exterior entre estados distintos, porque si no, no hay sociedad que no pudiese ser así, ¿no? Es decir, cae en un sesgo ideológico ahí terrible. Hombre, ¿y cómo podría decir eso? Que el socialismo, bueno, en el caso de las repúblicas socialistas, pues son enemigas del comercio. Entonces hay que recordarle la Comecom, por ejemplo, ¿no? O el mercado socialista. Bueno, y eso no se puede obviar, eso no es comercio. Entonces, ¿qué es? Bueno, y por último decir, ya para no hablar, no me quiero extender más, ni monopolizar aquí el micrófono, bueno, esto. Y que en el fondo, también en un intento de diagnóstico general, que luego la perspectiva global ayuda a organizar las ideas, pues que se mueve, aunque él diga que no, puede decir lo que él desee, pues en esa ideología liberal, ¿no?
totalmente metafísica, confusa, errónea, falsa y absurda. Es una falsedad. Ese liberalismo miente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, creer esto que el Estado no interviene en el comercio. Eso es falso. O sea, ya no es una discusión política en cuanto a un hecho teórico fundamental. Bueno, terminar diciendo esto, ¿no? Cuando él dice, insiste, él decía, nosotros los liberales, se enclasa en ese grupo, aunque diga que es sin clasificar, bueno, así dice textual, tenemos que avanzar, el liberalismo moderno, al que él se adhiere, avanza es el socialismo democrático. Bueno, y luego una dice que va a votar, que si hay algunos cambios, pues vota al PSOE. Bueno, eso es fantástico. Bueno, simplemente decir que este hombre se mueve en la ideología falsaria de ese liberalismo y, bueno, decir, con eso cierro, cuando habla de bendita pobreza, no ese tópico que refiere a de esas gentes de este liberalismo metafísico, de decir, claro, es que esas corrientes que propugnan la intervención del Estado, como si no se diera ya de facto, son los que hacen una apología de la pobreza, de los proletarios, lo que queremos es riqueza, son propietarios. Bueno, eso es totalmente una locura, es lo que decíamos. Pues muchas gracias, perdonen el tiempo. Sí, bastante de acuerdo con tu exposición. Claro, y él, en la sociedad Pellegrín, que fundó Hayek, pues reconoció lo que tú dices, arremetió contra el dogma liberal y que se puso a favor del socialismo democrático. O sea, pues no ha salido socialdemócrata. Entonces era peor, era que pasó el liberalismo. Y claro, claro, no puede existir un Estado sin comercio sin poder federativo en la capa cortical. Entonces los enemigos del comercio, ningún Estado puede ser enemigo del comercio, ya se dijo aquí antes. Y claro, no puede, es que es imposible, o sea, no, es como si prescinde de ser del poder militar o del poder diplomático. El enemigo del comercio puede ser enemigo del comercio a nivel individual, porque el individuo aparte, pero un Estado, o sea, el comunismo realmente existente como quinta generación de izquierda definida no puede ser enemigo del comercio. Tuvo que comerciar igual que hizo la guerra. Eso no se muere la sociedad. Eso no se muere de hambre la sociedad, exactamente. Bueno, lo que me gustaría es, en primer lugar, felicitaros porque habéis dado unas pinceladas muy, muy importantes para poder analizar desde el materialismo filosófico la importante obra de Antonio Escotado. Y el sentido de mi intervención es hacer un diagnóstico que, como si dijéramos, sistematice un poco las críticas que en 3 ocasiones, si no se me escapa ninguna, hemos realizado desde el materialismo filosófico a la obra de Escotado, que serían, en primer lugar, la que realiza Jesús Maestro en YouTube, en su vídeo, crítica al tomo 1 de los enemigos del comercio. En segundo lugar, la que se realizó el pasado lunes, después de la conferencia de Escotado, en el diálogo la dialéctica que tuvimos con él, y en tercer lugar, esta que estamos hoy aquí. Entonces voy a intentar hacer un sistematismo por el interés de que si el propio Antonio Escotado lo ve, pues pueda tener saber cuáles son los puntos a los que tiene que contestar. Hay una cuestión preambular que ha señalado muy bien Miguel Ángel, y es que la crítica la hacemos desde el materialismo filosófico, y él podría decir, bueno, ¿y a mí qué me importa el materialismo filosófico? Pero es que y esta es la clave de un error de su metodología, el pensar que puedes hacer una obra como esa sin tener unas premisas filosóficas. Otra cosa es que tú no sepas cuáles son, y eso es peor. Nosotros por lo menos las ponemos delante, y la verdad no consistirá entonces en cuál es más potente, si nosotros somos capaces de recubrirle a él o él a nosotros. Entonces, con esto en perspectiva, es decir que comienzo con las críticas. Hay unas críticas que serían más ligadas a la forma de esa obra, que son fundamentalmente 2, y que las ha mencionado muy bien Miguel Ángel Navarro. En primer lugar es la metodología descripcionista que él dice usar. Él piensa que si uno va a bancos de datos ecuánimes, llega a las mismas tesis. Él dice siempre que él no tenía tesis en el libro, que él simplemente ha sido el estudio, el encontrar los datos e irlos desarrollando, lo que le ha llevado a esa obra. Bueno, eso es una posición que a día de hoy en gnoseología, en filosofía de la ciencia, nadie sostiene. Es decir, todo el mundo tiene teorías, y son las teorías las que nos permiten enmarcar los hechos y proseguir los análisis. Lo que a lo mejor él tiene que investigar es cuáles son las teorías que están detrás. O a lo mejor lo que tiene, como también se ha comentado, es que él no tiene una teoría del comercio, no tiene una teoría de la propiedad, y lo que hace es hablar un poco de Estado, mezclando de una forma ecléctica teorías de unos y otros. Claro, esto casa muy bien con lo que ha comentado también Navarro, de que su concepción de la verdad era la verdad como aletheia, como descubrimiento.
pero claro, esa concepción de que si uno estudia los hechos llega a esto, queda totalmente desbordada cuando, por ejemplo, en la historia del comunismo hay miles de libros y hay posiciones totalmente enfrentadas. Entonces, ¿cuáles son los hechos reales? Pues es que no hay hechos verdaderos, es que esa es la clave. En segundo lugar, la segunda crítica formal tiene que ver con la perspectiva, que como también ha mencionado Navarro. Él dice asumir una perspectiva moral. Eso sería en el plano emic. En el plano etic es una perspectiva ética. Una perspectiva que sobre todo él liga a la idea de libertad. Y el problema es que con esa perspectiva es muy difícil reconstruir la historia prácticamente de la humanidad como él hace en los 3 tomos. ¿Por qué? Porque el concepto central de esa historia está ligado a la política y entonces el centro ya no es la libertad sino la autaxia. La autaxia de los estados y de los imperios. Y entonces, claro, la perspectiva del análisis cambia radicalmente. Entonces, a estas 2 críticas formales, metodológicas, se unirían una serie de críticas ya yendo al contenido, a la materia de los propios libros, que muy rápidamente serían las siguientes. En primer lugar, él reduce el comunismo prácticamente, el comunismo político lo entronca enseguida con el comunismo religioso. Claro, eso lo puede hacer por la perspectiva ética o moral que ha tomado. Si tomas una perspectiva política, donde los parámetros es el Estado, ya no puede ligar de manera tan fácil a Stalin, a Lenin, a Marx, con Jesús o con el Sermón de la Montaña. El corte ya sería tremendo. Entonces, claro, él cuando habla del mesianismo de Stalin es porque está usando esas coordenadas del poboísmo, del levionismo, y entonces es lo que le permite unir. Pero yo creo que aquí la cuestión filosófica no está en unir, sino en separar y clasificar. Insisto, la escala tiene que ser la del Estado, no la del individuo. La siguiente crítica material tiene que ver con lo que se desprende de los 3 libros. Es una especie de agustinismo, una concepción agustina, igual que San Agustín diferenciaba la ciudad terrenal, la ciudad de Dios, Roma, Babilonia. Aquí lo que nos encontramos es amigos, enemigos del comercio, continuamente en un maniqueísmo que se va repitiendo a lo largo de los tomos. Atenas frente a Esparta, Grecia frente a Roma, católicos frente a protestantes, la Revolución Americana frente a la Revolución Francesa. Son continuamente... Sociedad comercial, sociedad militar feudal. También, o sea, son esos maniqueísmos con los que funciona. Siguiente cuestión material, que es una de las que más, como le dijo Jesús Maestro, no puede ser que en el libro se dedique un capítulo a Holanda, como amiga del comercio, por cierto, sin mencionar el uso de la piratería holandesa o del esclavismo, y no se dedique más que una línea o 2 al Imperio Español. Es decir, el Imperio Español... Bueno, desde la perspectiva que él asume, más amigo del comercio que el Imperio Español, que abre el mercado mundial, y que cuando se independizan los virreinatos americanos, el nivel de vida en la América hispana era muy superior al de la Norteamérica. Esto lo tiene muy estudiado Roca Barea. Pues es que no se puede despachar. Entonces, como le dijo Jesús Maestro, Antonio, tienes una cita con el Imperio Español. Y en quinto lugar, ya yendo a análisis más particulares, más ligados al tomo 2, tomo 3, pues claro, el análisis de Marx está apañado totalmente de psicologismo. Es decir, es un análisis en la cual, pues que si era analfabeto, que si la letra, que si cuando le está ya afeitándose el grano y mancha de sangre el espejo dice, pagará la burguesía. Pues, claro, es un análisis que... Es decir, yo valoro mucho la ironía y el humor de Escotado, que es una cosa que se agradece muchísimo en sus libros, pero ciertamente eso que luego él repite mucho en las entrevistas no puede ser el núcleo del análisis, no son los pilares del análisis, por favor. Y el último cuestión, pues los análisis que tú has planteado muy bien, Daniel, de la Unión Soviética, con los millones de muertos, y un análisis de la Unión Soviética en unos términos, de nuevo, pues mesiánicos, individualistas, pero que no toman en cuenta la eutaxia. Y aquí hay que analizar, yo creo... estaría bien, como sugerencia, que leyese el prólogo al libro de Miseria de la Novedad, que no me acuerdo de quién era el autor, Pedro de Silva, que hace bueno, donde analiza la caída de la Unión Soviética y dice que no tiene sentido estudiar la caída, es un libro además del 90 y poco, si no recuerdo mal, estudiar la caída de la Unión Soviética en términos como que ha fallado el comunismo y fueran causas totalmente endógenas, como si la dialéctica de estados e imperios, el acoso a la Unión Soviética, Afganistán, también por supuesto Vietnam para los americanos, es decir, ese juego que hay entre los estados e imperios no hubiese jugado ningún papel. Y finalmente, porque no parezca que tenemos un emperramiento con la obra de Escotado, me gustaría, sin perjuicio de haber señalado como
suaviter in modo, fortiter in re, ¿no? Por decirlo con Hayek, ¿no? Que señalar también los puntos de contacto que podemos tener con él, que puede ser interés para que no se vea que esto es una cosa casi personal, sino comercial, como dices, Daniel. ¿Qué puntos de contacto desde el materialismo filosófico podemos tener con Escotado? Aunque sean, como muy bien decía Luis Carlos, coincidencias accidentales más que sustanciales. La reivindicación de la ontología de Escotado es ternaria, él habla de entidades de tercer tipo, lo cual, aunque de una manera muy light, puede entenderse con nuestro tercer género de materialidad, su reivindicación de Hegel, la crítica que él hace al fundamentalismo científico, a que no existe la ciencia con mayúsculas, también muy interesante, la crítica que él hace a la idea de tolerancia, diciendo que no es una virtud, eso también entronca muy bien con el materialismo filosófico, la valoración del Estado que hace frente a los anarcoliberales, la entrevista aquella que hemos comentado alguna vez en el Juan de Mariana, donde él dice que el Estado es el gran invento, que los culpables son los gobiernos, pero nunca el Estado. Eso entronca con la posición última de Hayek. Hayek en los últimos años suaviza mucho su anarcoliberalismo y defiende pues que si los estados se mantienen, como todo lo real en cierto modo guarda una racionalidad, será porque los estados tienen una funcionalidad y deben en cierto modo pervivir. Y luego también pues la reivindicación de un cierto socialismo genérico que hace Escotado, que encajaría con el artículo de Bueno de Notas sobre el socialismo. Yo creo que también hay una conexión que puede ser interesante. Y por último, por no extenderme, pues su estoicismo moral, que es algo que para nosotros también es muy querido, ¿no? Como él siempre dice, esa fuente de alegría espinosista que es el estudio. Sí, yo me parece perfecto lo que has comentado. Sí, insistir en una cuestión que tú comentaste, que yo creo que también, y probablemente tampoco se explicita, hay un componente nietzscheano en la obra de Escotado, por su propia formación. Creo que eso no lo dejó muy subrayado Maestro, que incidía mucho en la metodología orteguiana o en la influencia de la tradición orteguiana, por no decir del idealismo alemán, de los dualismos propios de la tradición del idealismo alemán en Ortega y presentes en él, pero yo creo que ese recurso a la ironía y al método psicológico, que ya está en Slagermacher y después en la tradición hermenéutica y que pasa por supuesto por Nietzsche, pues también está presente en él, por lo que decimos, porque juega con constantes dualismos. Y sí, yo insistía en que pues parece que constantemente escoraba entre una metodología alfa 2 y beta 1, porque por un lado hay morfologías de tipo sociológico, donde los contextos sociológicos envolventes parece que dan textura a una obra que evidentemente es más de historia y de sociología que de filosofía, y por otro lado recurre a psicologismos siempre ligados a esa invariante, podría ser el componente estructuralista, que es el nevionismo, pero claro, evidentemente como el comunismo hay mucho, claro, habría que preguntarse, bueno, ¿es que hay un comunismo en versión protestante? Claro, si lo hay, si eso lo atraviesas por la capa cortical y no solamente por la dialéctica de clases, sino por la dialéctica de imperios, verás que evidentemente la proyección de las utopías comunistas de raigambre protestante en el Nuevo Mundo son muy distintas. Si el núcleo originario, como bien decimos, es protestante, y su manera de entender el comercio, o su manera de entender la integración o la pretendida integración de las sociedades del salvajismo medio superior, estoy pensando por ejemplo en el fracaso del doctor Marcus Whitman en Oregón en 1845, que claro, eran individuos pues imbuidos de un misticismo protestante, donde pensaban que había que recuperar al buen salvaje, pero a la vez había que pensar que esas tribus indígenas pues eran la 13ª tribu de Israel, que había quedado perdida tras la diáspora, tras la caída del templo de Jerusalén, que eso chocaba totalmente con todo el ortograma imperial español, donde hay presidios, hay misiones, donde hay un intento de sedentarizar a través de la agricultura de los indígenas. De hecho, evidentemente para ellos la perla envidiada era California. Evidentemente el intento era a ver cómo saqueamos California, porque por un lado en el ortograma imperial estadounidense tienes por un lado el individualismo a ultranza, donde aparentemente no hay capa cortical. La capa cortical, como muy bien decía John Ford, aparece siempre al final de la película, cuando se están matando entre ellos, mandamos allí al 7º de caballería como un deus ex machina para que acabe el oficio. Claro, acabar el oficio es exterminar a los indígenas. Entonces, claro, esto lo explica muy bien Howard Zinn en su obra La otra historia de América. Bueno, y eso se lo dijo muy bien este maestro. Cuidado con los amigos del comercio, porque si no especificas, tan malos son los unos como nosotros. Es decir, si caemos en el eticismo, es el problema que tiene Escotado, que cae en el eticismo por un lado y después opera con una idea de libertad que no define.
Yo creo que tú lo has indicado muy bien. Lo primero, porque si eres hegeliano tienes que entender que la libertad no está en los individuos, está en las estructuras, están las operaciones ontológicas, están en el mundo de M3, o sea, está en la dialéctica de estados. No están los individuos. Los individuos, por decirlo en medio spinosiano, tienen que aceptar la negatividad como privación. Y de hecho él cita también Spinoza en un momento dado, pero no lo incorpora. Precisamente por esa propensión a la ironía nietzscheana, ¿no? Decir, bueno, Marx era un tal, Lutero era un cual. Creo que eso además, en el momento en el que estamos, se presta mucho en España a que tanto tirios y troyanos, derecha indefinida e izquierda indefinida, por decir, las dos entrevistas que le hicieron, tanto que son muy dispares en ese sentido, pero que convergen en lo mismo. Es decir, Pablo Iglesias buscando, evidentemente, el elemento que a él le beneficiaba, por mucha caña que le diera Escotado con argumentos racionales, y por razones, evidentemente, diametralmente opuestas, haciendo lo mismo Federico Jiménez de los Santos. Es decir, que estas obras son para ser leídas y discutidas. El problema es que, como me temo, pues la gente no las leerá y posiblemente hable de oídas. Yo creo que lo que hizo y lo que estamos haciendo, creo que lo que hizo y lo que estamos haciendo aquí, y lo que hizo Diego Maestro, lo que estamos haciendo aquí nosotros, y los comentarios que tú has hecho ahora, son muy pertinentes porque son intrínsecamente filosóficos. Están hechos en una plataforma, lo cual implica la propia definición de filosofía. Filosofar siempre es tomar posiciones frente a otras posiciones desde unas carreras teóricas. Y evidentemente, Escotado, por ejemplo, no distingue entre libertad y libertad para, que es esencial. Ni la aplica, ni la coordina con la dialéctica de imperios. Es decir, claro, ¿tú puedes decir que el imperio católico es enemigo del comercio? No, al contrario, si precisamente el catolicismo, como muy bien demuestra, por ejemplo, Lino, cuando se refiere a ese intento de compatibilizar el catolicismo con un capitalismo a la española, sobre todo en la segunda mitad del franquismo, a partir de los planes de estabilización. Pero es que esa es una constante del imperio español. Y claro, eso brilla. ¿Pero por qué brilla? Por su ausencia. Y, por cierto, comentando, es que incluso esto aparece hasta en la mitología. Estoy comentando yo estos días una película muy bonita, por cierto, una película holandesa, Van der Ruiten, que aparece, que es del año 2010, donde aparece, no, del año 2015, donde aparece toda la dialéctica entre los de Witt y los orangistas, y cómo se organiza la piratería precisamente frente a las pretensiones británicas en 1630, en la época en la que vivió Spinoza, precisamente en el Nuevo Mundo. Es decir, había dos ortogramas, que era el ortograma holandés y el ortograma británico, que con independencia de sus elementos de conexión, y precisamente porque conectaban, por lo que decía bueno de Francisco I, los dos querían lo mismo, los dos querían Manhattan. Y claro, allí ¿quién fue el que perdió? Entonces, hablar de la libertad cuando precisamente, es decir, esa negación de la alteridad, claro, porque Escotado tampoco tiene una teoría de la barbarie, tampoco incorpora la antropología cultural. Es decir, lo que hace es jugar con esas dualidades maniqueas y, por un lado, utilizar morfologías de tipo hegeliano incorporadas a la sociología y otras veces hacer guiños psicologistas de cuño nietzscheano, que evidentemente eso es posible. El lector, para un momento de realidad, los puede agradecer, pero eso no es explicitar una metodología. Y claro, la filosofía no es una mera adicción de datos. No es crear bancos de datos, que parece que es la única virtualidad que él le reconocía a Gustavo Bueno. No, para hacer una obra como esta tienes que explicitar una metodología. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí, a beneficio de su propia obra, es qué metodología, consciente o inconscientemente, está operando en esta obra, que entendemos que no es una mera rapsodia. De hecho, que no es una mera rapsodia se ve en cómo quieren llevar el asco a su sardina quienes lo entrevistan. Entonces, creo que tus puntualizaciones son excelentes porque resumen, yo creo que tanto lo que hemos dicho el compañero y yo y lo que ya ha dicho Jesús. Camarada. En esto sería de acuerdo Escotado cuando le reprochaba a Pablo Iglesias que no entendía, precisamente por utilización de la palabra camarada, que comunistas y fascistas, o en el caso de España, porque evidentemente Pablo Iglesias lo quería llevar al tema de Falange, pues que era lo mismo, claro. Los dos utilizan la palabra camarada, por hacer una broma, ¿no? Reduce a Hitler. Ahondando lo que ha dicho Carlos, sí que puede haber una similitud entre esta idea general de comunismo que Escotado, expone desde los ebionitas y de los primeros cristianos hasta Hugo Chávez, casi que termina el libro, pues puede ponerse en correspondencia con lo que Bueno llama socialismo genérico. La diferencia yo diría que para Bueno también el capitalismo es socialismo genérico, porque el socialismo no se opone al capitalismo, ni siquiera al fascismo, el socialismo se opone al individualismo. Y respecto a otra cosa, y ahora os doy la palabra, respecto a lo que él lo dijo aquí el otro día, que Hegel no es idealista. Y bueno, a ver, Hegel evidentemente es el colmo del idealismo. Ahora bien, Hegel se puede interpretar reinterpretar un Hegel materialista. Frente, por ejemplo, a Fichte,
que Fichte en el destino del hombre pues dice que ahora el hombre para cumplir su destino pues no le basta con una vida, que tiene que tener varias vidas para conseguir su destino. Pero Hegel, por ejemplo, pues no cree en la inmortalidad del alma. Y, por ejemplo, no cree que un cuerpo, un viviente pueda ser posible sin cuerpo. Entonces ahí, en ese sentido, es un Hegel materialista. Ahora bien, si lo vamos a la filosofía de la historia, pues Hegel es el idealismo, la inversión ontológica refinada y la exposición, digamos, más detallada y más apabullante del idealismo. Sí, yo también quería matizar, que me ha llamado mucho la atención, cómo el volumen 1 es como la contrafigura de lo que va a ser el volumen 2 y 3, porque si nos fijamos en el antetítulo pone hasta Marx, es decir, como si dijéramos, bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mundo hasta un fulano que se llama Carlos Marx y qué es lo que ha pasado en el mundo hasta un fulano llamado todo lo que viene después. Evidentemente, la obra de Escotado tiene interés, y tú has hecho bien en ver qué elementos de conexión puede haber con el materialismo filosófico, porque evidentemente esta obra no va a ser recepcionada en España igual por un miembro, si es que queda uno, de la quinta generación de la izquierda, digamos comunista, de estricta tolerancia, a pesar de todas las contradicciones internas, que por alguien que milita en la izquierda divagante o extravagante. Claro, la izquierda divagante o extravagante también puede encontrar aquí guiños. Pongo un ejemplo. Él omite los Grundrisse, que son claves, porque los Grundrisse se sabe que los escribió Marx, no los escribió Engels. La lectura que hace Marx, que hace Bueno, de los Grundrisse ya en el año 74, cuando estábamos todavía en el franquismo. Cuando mucha gente dice, no, es que en España no se podía leer nada de Marx, pues bueno, Aramberri, Albiac y Gustavo Bueno en el año 74 discutieron a Marx por arriba y por abajo. Claro, en un plano universitario. Evidentemente un minero de Unosa no estaba en el año 74 leyendo ni siquiera con trazo grueso, menos con lupa como lo leyó Bueno a Marx. Pero esto es muy importante porque él hace que unos guiños muy psicologistas a Engels. Y precisamente lo que más cita de Engels es el componente que después han aprovechado ciertos sectores feministas españoles. Engels es el primero que critica el patriarcado, cosa que es cierta, pero claro, como eso sacado de contexto lo puede interpretar en España la izquierda indefinida, yo lo que valoro es precisamente que él haya subrayado que lo importante de Marx y de Engels es el componente ontológico que está en Hegel, algo que no aparece para nada en el pensamiento de Pablo Iglesias o de Monedero, por ejemplo, o de los demás, digamos, albaceas testamentarios de la izquierda indefinida que tenemos en España. Y ahí sí que hay un elemento de conexión, que ya está en la interpretación que hace Bueno de los Grundrisse, porque el tema ontológico incluso afecta a la propia reinterpretación del comercio en las sociedades asiáticas. Cuando Bueno está hablando del mercado pletórico como una de las señas de identidad de la globalización actual, está incorporando a China, claro, que es algo que parece que a la izquierda indefinida en española pues no tienen en cuenta, cuando lo que están es reeditando todavía muchas veces en versión más divulgativa y televisiva el mito del comunismo primitivo. Y entonces esa importancia de la ontología, es verdad que Escotado dice que la ontología de Marx es ecléctica, es decir, eso no dice nada, porque si algo reconoce Marx son los elementos terciogenéricos. En el prólogo de la contribución de la crítica de economía política dice: los hombres entran en relaciones determinadas de tipo social independientes de su voluntad. Eso no se puede decir sin una lectura muy minuciosa de Hegel y de Spinoza, del tratado político de Spinoza, y de Hegel, y de los componentes spinosianos, ontológicos, terciogenéricos, que están en Hegel. Claro, porque entonces reduciríamos el marxismo a pura sociología, o sea, que eran las tesis que Bueno ya criticaba en Rodolfo Mondolfo o en Erich Fromm, que yo creo que también están presentes aquí en Escotado. Escotado utiliza muchas veces jerga psicoanalítica, en esos o sea, que aunque él quiera criticar la filosofía de la sospecha francesa, tan proclive a utilizar esos maridajes entre marxismo, lacanismo y freudismo, que son propios, por ejemplo, de Foucault, pues aunque él no lo cite, están también presentes en su manera de redactar. Por eso que le critica Maestro, porque Escotado es hijo de la generación de la posmodernidad y del postestructuralismo de los años 70 y 80. Metodología que él no explicita y que posiblemente esté más presente de lo que él podría estar dispuesto a confesar y a aceptar en la redacción de esta obra, lo cual no le quita mérito. Pero sí es importante subrayar esos componentes de conexión, porque el componente ontológico que hay en Marx y que viene de Hegel parece que en España se ha perdido, y el único que lo ha reivindicado precisamente para después hacer una vuelta de revés es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que tanta, por otro lado, tanta urticaria produce en muchos autores. Si el propio Escotado hubiese leído algunas obras más de Bueno y se las hubiese tomado en serio, tendría que haber redefinido, aun trabajando con los mismos materiales, tendría que haber redefinido algunos conceptos distintos, y el formato de su obra, con mantener muchas partes materiales igual, tendría que haber desarrollado partes formales distintas. Bueno, pero todavía está tiempo, puede hacer una segunda edición. Nosotros le invitamos a que revise su obra, si es por el bien de su obra. Unos detalles respecto, una precisión, decía Escotado, lo dijo aquí el otro día,
que es, bueno, en realidad la obra es más Engels que Marx. Sí, sí, sí. Pero solo hay que ver el tomo 1 y compararlo con el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, donde el tomo 1 es un tomo que tiene unidad, incluso puede ser independiente de los otros dos, mucho mejor escrito, mucho más claro, y no del caos del segundo y del tercer tomo que el Engels, el hombre hizo lo que pudo a raíz de manuscritos de Marx. Entonces no se puede decir que Engels le escribió la obra Marx, que Engels era el negro de Marx. Es verdad que Engels era negro de Marx en cuestión de artículos para el New York Tribune, porque Engels sabía mejor inglés que Marx, y Marx estaba dedicado a cosas de economía política y el hombre no tenía tiempo. Pero no se puede decir que era el negro de Marx. O sea, sobre todo las enciclopedias, los compromisos para el micro. Sí, claro, sí, ¿no? Bueno, nada, una puntualización, ¿no? Como hablaba de si era negro de Marx, etc. Sí que es cierto que Engels escribe bastantes artículos que firma con el nombre de Marx para una enciclopedia. Sí, sí. Porque estaba muy necesitado Marx de ingresos en ese momento y estaba trabajando en otras cosas. No tanto los artículos periodísticos, aunque también, sobre todo aquellos que tenían relación con temas de estrategia militar. Pero bueno, era una puntualización. Me disculpo por Pues nada, pues felicitaros y bueno, lo primero que quiero hacer es empezar disculpándome. Y me quiero disculpar porque voy a bajar el nivel filosófico que hay en esta sala por razones lógicas. Pero bueno, no tengo miedo a lanzarme y decir lo que tengo que decir. Y lo tengo que decir por una razón. Y me veo obligado a decirlo. Me veo obligado a decirlo porque yo intervine y Escotado, pues, no me nombró enemigo del comercio, pero me nombró amigo de la esclavitud. En un momento, lo dejó entrever. Sí, malvado tú, ¿eh? Sí, claro. Entonces, yo estaba intentando desarrollar un argumento para hacerle una pregunta y, claro, a mitad de pregunta me cortó y dijo, claro, poco más que era amigo de la esclavitud, cuando yo lo que le estaba queriendo decir es que lo que estaba cometiendo era una ucronía en el sentido de que no puede decir que hubiera sido algo mejor sin la esclavitud, cuando la esclavitud es uno de los medios que ha hecho que lleguemos hasta este punto donde estamos ahora. Quiero decir, hemos llegado a este punto donde estamos ahora, que él tanto encarece y que le parece que es el sumum. O sea, sinceramente yo creo que es víctima de la paz perpetua, quiero decir. Es una víctima de la paz perpetua. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque él reduce todo tipo de problemas que se hayan, todo el tipo de luchas que se hayan podido producir o de miserias que se hayan podido producir a los enemigos del comercio. Es decir, a los enemigos del comercio. Entonces, ¿qué en las sociedades históricamente cuál sería el problema? ¿Cuál es la sociedad que no triunfa? La que es enemiga del comercio. Y entonces hemos llegado a la actualidad, que es el sumum, porque el comercio te permite tener esa libertad objetiva que hablamos nosotros, la libertad de elección. Pero él no tiene en cuenta que para esa libertad de elección hay una cantidad de la humanidad que son, pues, humanidad donde hay una extracción continua de materiales, donde hay una especie de esclavitud en algunos sitios, pues, escondida, y eso él no lo tiene en cuenta. Eso él lo resume a una cosa psicológica totalmente, una cosa estructural. Para él es algo de estructura, que esos estados serían enemigos del comercio y por eso les va mal. Y por otro lado, a un asunto psicológico, que la gente que gobierna mal en el mundo es porque son malos directamente. Pero vamos, algo totalmente, yo lo veo como algo totalmente Disney, bueno o malo. Maniqueo, ¿no? Maniqueo totalmente. Y eurocéntrico. Sí, sí. Que siempre se criticó también a Hegel, ¿no? Que una filosofía universal eurocéntrica, incluso ni siquiera eurocéntrica, porque en Hegel la presencia del catolicismo, pues no de ella, pero por su ausencia también. Eso es lo que quiero decir. Entonces, mi intención cuando yo le preguntaba, mi intención no era ni mucho menos exaltar las muertes de la gente sea algo positivo, ni mucho menos. Yo lo único que le quería destacar es ese aspecto de que no se pueden hacer ucronías porque donde estamos por el camino que hemos llevado y no hay otro. Y luego en otro aspecto, lo que le quise resaltar precisamente es que si hay capitalismo es precisamente porque ha habido una expansión gracias al Imperio Español que ha llegado a otros territorios y luego otras potencias han conseguido, pues han hecho lo propio de otra manera que no es la española. Entonces, él ante eso, ¿cuál es su postura? Bueno, como él es buen amigo del comercio,
dice, pues yo no me voy a pronunciar nada más que diciendo que el Imperio Español fue el menos malo, pero tampoco lo voy a alabar, porque claro, está claro que los amigos estamos en España y su obra es en español. Pues así no me tengo que mojar ni en ninguno de los dos lados, porque soy amigo del comercio, no hay ningún problema. Entonces, claro, muy bien que él diga que el Tratado de Regia Potestad, que fue lo mejor casi que hizo el Imperio Español y que luego lo tomó Jefferson y que tome a... O sea, que se pudieron independizar las provincias, que luego Jefferson tome a las casas, pero es que lo que dice de las casas no es cierto. O sea, lo que dice de las casas no es cierto que sea las casas el único que hable del tiranicidio. Es que del tiranicidio habla San Isidoro en el siglo VII ya, en el siglo VII, y lo siguen cultivando muchísimos escolásticos. Incluso llega Juan de Mariana en el siglo XVI, y de hecho su libro es quemado en la Francia de Enrique IV por ese asunto. O sea, no se puede poner a este eclesiástico, ponerle como el ejemplo de la persona que ha creado el derecho civil, porque no es lo correcto, porque realmente hay obras de escolásticos españoles como Vitoria, como Soto, mucho más importantes en ese aspecto, y eso es arrimar el ascua a tu sardina, porque lo único que estás haciendo es la propaganda un poco para el otro lado, porque eres buen amigo del comercio. Entonces el otro lado de España, que ve muy mal, siempre, como siempre, se está hablando y se está tomando siempre como referente a las casas, como el referente, pues ya tienes al otro lado de España contigo. Entonces, pues simplemente pues felicitar a don Antonio porque es un gran amigo del comercio. Nada, simplemente quería decir eso y nada más. Y muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Mira, es contradictorio también que se declare hegeliano y que tiene una posición, como bien has dicho, de paz perpetua o incluso de que la historia pues está hoy en día desembocando en esta Europa sublime que la diagnosticó aquí como un imperio, sino que Europa como un imperio por menos, pero Hegel decía que la historia universal, los motores de la historia universal era la guerra y el trabajo, aunque después desembocarse todo en el espíritu absoluto, todo lo que se quiera, pero no, Hegel, digamos, todo lo contrario del pacifismo. Y claro, pues la historia universal, digamos, los individuos son como cáscaras vacías y se puede realizar todo lo que se quiere al final, el resultado, la verdad está en el final el resultado, ¿no? Pero no se puede ir de pacifista y de paz perpetua con Hegel, en todo caso con Kant. Porque Hegel, digamos, es la sangre, la guerra, la cultura, son los que, digamos, construyen la civilización y no es un caminito de rosa precisamente. Es una biocenosis. Y Europa no es la Europa sublime, sino es la Europa de la biocenosis. Sí, es que parece que además Escotado está escribiendo. Claro, ¿desde qué plataforma escribe Escotado? Parece que está escribiendo desde el espíritu absoluto. Pero el mismo se abstrae. Escotado, que yo sepa, es español. Entonces, podría decir, la honestidad intelectual empieza por decir: mi plataforma es España, voy a hacer una teoría del comercio, primero, que no la tiene, y voy a ver qué papel juega ahí la tradición católica, no solamente la española, pero también la tradición católica. Entonces, claro, me parece que es lo que decimos, ¿qué futuro puede tener una obra como esta? Con la independencia y gracias a su vez, claro, a los contenidos, digamos, los buenos contenidos que tiene desde el punto de vista de sus partes materiales, pues que depende. Evidentemente, en España alguien, un votante medio del Partido Popular, por decirlo con un lenguaje coloquial, va a hacer una lectura de esta obra, si es que la lee y si es que la interpreta. Y evidentemente un votante de Podemos va a hacer otra lectura distinta. El problema es hasta qué punto Escotado ha hecho guiños, queriendo hablar desde el final de la historia, desde la perspectiva del espíritu absoluto, donde la verdad es el proceso, y yo estoy al final de ese proceso, porque evidentemente ese componente salvífico que hegeliano siempre está planteado nunca en el ámbito del espíritu objetivo, que siempre es lucha y biocenosis. Porque el propio Hegel ya nos dice que el sujeto empieza siendo vida y deseo, pero que después se realiza como autoconciencia a través del trabajo. Y en el trabajo hay una dialéctica. Evidentemente, que no es lo mismo la dialéctica de los estamentos, que es la que Hegel critica, claro, porque Hegel es consciente de que con la Revolución Francesa surgirá la lucha de clases, pero acaban los estamentos. Sin embargo, claro, él parece que está hablando su especie de eternitatis, ¿no? Mira, estás hablando, o tienes que hablar como español. Porque si hablas como francés, dilo. Oye, no, yo escribo este libro para seguir fomentando la línea negra. Déjalo claro en el prólogo, y todo el mundo sabe lo que quiere. Porque evidentemente el mayor peligro que podría tener este libro es que fuera interpretado en clave de línea negra. Bueno. Evidentemente, si lee la obra que
que debería de citar, la de Pedro Insua, el Hermes Católico y la de Iván sobre la leyenda negra o sobre Cortés, tendría que redefinir no solamente partes materiales, solo que vamos, tendría que redefinir su propia plataforma teórica. Es decir, ese eticismo ya no tendría tanto sentido. Tendrías que plantearte, bueno, ¿cómo es la concepción de las sociedades utópicas, por decirlo generalmente, pues, desde plataformas protestantes, sean holandesas, sean inglesas, británicas, como en Canadá, y qué relación tuvieron con los indígenas? Porque es que él es hegeliano para lo que le conviene y nietzscheano para lo que le conviene. Evidentemente, esta es una visión eurocéntrica. Es decir, aquí no hay ningún guiño al multiculturalismo en ese sentido. Claro. Es decir, que por un lado no incorpora los logros del Imperio Español, por los cuales un individuo pues, con rasgos indígenas como Chávez o Maduro están hablando en una lengua que hablan 450 millones de personas en el mundo, y sin embargo parece que él habla su especie eternitatis. Es decir, no, voy a dar una visión del comercio, pero desde qué plataforma, porque si no lo dices, tus guiños, tanto nietzscheanos a la izquierda indefinida, Engels no era nada mojigato, se acostaba con 2 a la vez, muy bien, pero ¿eso qué explica realmente de la teoría del comercio que podía tener Engels? De hecho, una cosa que él no trata, claro, porque el propio seno del marxismo, como ya demostró en su momento bueno, era conflictiva, es el tema del modo producción asiático. De hecho, Engels en el origen de la familia tampoco lo trata, presenta el comunismo final como un rebrotar del comunismo inicial, manipulando muy hábilmente, evidentemente, con formato hegeliano, los textos de Morgan, que era un individuo de corte liberal, en un momento en el que hay una nueva ciencia que está surgiendo. En fin, Engels tiene el mérito de incorporar la antropología cultural, como el materialismo filosófico hoy día tiene el mérito de incorporar la etología. ¿Ah? También recomendarle a don Antonio, porque sobre todo el capítulo de la leyenda negra en relación al Imperio Español lo centra sobre todo en la expulsión de los judíos. Yo le recomendaría que siguiese un artículo de Atilana Guerrero, la expulsión de los judíos, otra historia, porque en realidad no se expulsaron a los judíos en España, no pasó eso. Lo que fue una prohibición del judaísmo, y por tanto fue una ley totalmente, digamos, racionalista. Y él centra, digamos, esa leyenda negra sobre todo en la expulsión de los judíos, que lo ve como algo, claro, como los enemigos del comercio, el Imperio Español sería el enemigo del comercio por expulsar a los amigos del comercio, que son los usureros, que son los judíos, son los banqueros, etcétera, etcétera. Pues eso, recomendarle a Antonio Escotado que se pasen por el Catolepas, que pone la expulsión de los judíos, otra historia, tiene el artículo de la Guinea, porque hay otra historia alternativa, en fin, otras tesis que son más potentes que las que él maneja en este libro, para su segunda edición de este libro, que le tiene que y esto precisamente porque metodológicamente parece que está jugando con la vieja dialéctica vulgar hegeliana de tesis-antítesis, pero en clave psicologista. Y es verdad que él, por ejemplo, hace referencia a otras potencias que ya incluso antes que España habían expulsado a los judíos, pero como lo hace en un contexto de potenciar aquellas culturas que pues, parece que está jugando a fomentar la leyenda negra. Sí, por eso, ¿cómo redefine las partes formales de algunas de sus obras, si lo hubiese hecho desde una plataforma filosófica más potente, como creemos que es el materialismo filosófico, incluso operando con las mismas partes materiales, operando con los mismos contenidos, operando con el mismo fondo documental, hubiese hecho una obra distinta, lo cual no le resta mérito a esta. El problema es cómo puede ser leída en España, evidentemente. No hay nadie más, simplemente 2 erratas al hilo de lo que ha mencionado Daniel, que me parece en el tomo 1, que a mí me sorprenden. Una ya fue detectada, he visto a posteriori, que fue detectada también por María Elvira Rocabarea en Imperiofobia y Leyenda Negra, y es que dice que en 1492 se expulsa en España a los judíos y a los mozárabes. Y claro, eso es yo no soy capaz de entenderlo. Claro, es que no entiendo. Yo creo que a lo mejor quería pensar en a lo mejor fue los moriscos, pero claro, los moriscos ya es en el siglo XVII. Claro, con lo cual ya... Él dice que claro, que esa expulsión supone que el comercio en Castilla y en España cae totalmente, lo cual también es muy discutible. Y luego cuando la mayoría de los, digamos, judíos importantes y que practicaban, en fin, la usura, se convierten al catolicismo y seguían aquí en España. Y la otra errata que a mí me sorprende, no sé si alguno la puede aclarar, es que continuamente confunde a Santiago, hermano de Jesús, con el apóstol Santiago. Y continuamente dice el hermano de Jesús que aparece, y que digo, pues si son distintos, son 2 Santiagos totalmente distintos. Claro, no es el que preside la iglesia de Jerusalén y otro es el apóstol, pero los confunde. Entonces estos son erratas que, bueno, también para mejorar el tomo 1... Ahora mejorarlo también si quieres reeditarlo, claro. Sí, también creo que hace referencia al uso de armas automáticas en la conquista, y bueno, ahí se ve que ha filtrado datos de Wikipedia con muy poco rigor en ese tema.
claro, un tema concreto de qué tipo de herramientas se utilizó, pues ahí, si no precisas, pues claro, y yo creo que también utilizó una errata. Y Wikipedia, sobre todo, en inglés. Bueno, pues nada, simplemente, además de felicitaros por esta brillantísima crítica que habéis estado haciendo, bueno, me parece que triturado, como solemos decir, de verdad, en los círculos del materialismo filosófico, la obra de Antonio Escotado. Bueno, simplemente una precisión, también en relación con lo último que estabais explicando, Daniel, después Carlos, a propósito de los judíos y su expulsión. Esto me recordaba un pequeño texto de Josep Pérez a propósito de cómo no solamente ocurre esto que recordaba Daniel y que se explica en el artículo de Atilana Guerrero sobre que no hay tal expulsión de los judíos. Reduce muchísimo las cifras de los judíos que realmente salen, que además una mayoría de ellos luego vuelven a entrar, sino que es que además en el momento de la expulsión, por las evidencias de las que ahora mismo se dispone, se sabe bien que los judíos, por su influencia sobre la sociedad española en conjunto, estaban bastante de capa caída, de manera que esa expulsión, que no está la expulsión, esa pérdida de una parte de la población judía, para prohibición del judaísmo. Exactamente, esa prohibición del judaísmo tiene efectos bastante reducidos sobre la actividad económica en España. A diferencia de lo que ocurre en cambio con la expulsión de los moriscos en tiempos de Felipe III, que sí afecta mucho, primero demográficamente, luego claro por la pérdida de recursos agrarios y también de la artesanía y del comercio. Esto sí que realmente tiene efectos duros sobre lo que es la economía española de la época. Bueno, la intervención mía es muy marginal, epifenoménica. Aparte de felicitaros por la demostración del dominio tecnológico del materialismo filosófico que habéis demostrado, era una cuestión, una precisión que le pedía a Daniel. Yo la lectura que tenía del pacto germano-soviético era una lectura que no se explicita en las historias al uso, es decir, eran los dos revisionismos del Tratado de Versalles, y se oculta totalmente todas las guerras civiles fomentadas por la Unión Soviética en toda esa periferia, perdidas prácticamente todas, y mucho más sangrientas que la guerra civil española, mucho más sangrientas. No se habla de eso, pero es que tú dijiste una cosa que si puedes precisar, es que en vísperas del pacto germano-soviético, un pacto puede leerse como de canallas, pero también era gente que objetivamente coincidían, los dos querían Milán, está claro, pero podían cooperar en la toma de Milán los dos, que fue lo que hicieron. Pero dices tú que en vísperas de eso también había conversaciones alemanas con Francia y con Italia, decías, y podrías no, el pacto de Múnich con Francia y con Inglaterra. Bueno, el pacto de Múnich, famoso, el 30 de septiembre de 1938, pues prácticamente se estaba como concediendo a Hitler que se anexionase los Sudetes en Checoslovaquia. Después, ya se había anexionado el Anschluss, famoso Anschluss de Austria, y decíamos, estábamos, geopolíticamente poniendo los cañones todos hacia Moscú. Pero claro, eso del pacto Ribbentrop-Molotov lo cambió todo. Y esto, por cuestiones simplemente, si quiere, maquiavélicas. El pacto Ribbentrop-Molotov consiguió a la Unión Soviética ganar tiempo y espacio, sobre todo para trasladar la industria a Oriente. Porque claro, si la guerra, Stalin y los soviéticos, ellos sabían que la guerra era inevitable.
ya fuese contra Alemania, ya fuese contra Inglaterra, por el hecho del Imperio Británico, hasta la alianza en 1941, era el mayor enemigo de la Unión Soviética, porque el Imperio Británico era el capitalismo por antonomasia. Era la primera potencia, era la hegemonía mundial y la primera potencia capitalista. Entonces, claro, la estrategia de Stalin era la siguiente, que es parecida a la de Lenin y Brest-Litov. No sé también cómo salió también en el Tratado de Ribbentrop-Molotov. La cuestión es la siguiente: en Brest-Litov, también de manera muy ingenua quizás, pero decía Lenin, vamos a firmar la paz con Alemania y que los alemanes siguen en la guerra con los aliados y los capitalistas pues se agoten entre ellos. Claro, la paz llegó inmediatamente en noviembre. Pues Stalin, aquí en el pacto de Ribbentrop-Molotov lo mismo. Digo, bueno, firmamos un pacto de no agresión, que no es una alianza, es un pacto de no agresión. Tú no me atacas a mí, yo no te ataco a ti. Y si los alemanes atacan a británicos y a ingleses, pues si las potencias capitalistas se masacran entre ellos, mejor que mejor, nosotros entraremos después. Claro, es verdad que en 40 días la invasión de Francia pues chafó un poco esos planes, pero al fin y al cabo el error de Hitler pues estuvo en 1941, el 22 de junio de 1941, cuando la operación Barbarroja. Eso fue la tumba del rey a largo plazo. Si Hitler no se hubiese, digamos, esto es una crónica por supuesto, pero si no hubiese puesto en marcha la operación Barbarroja, pues posiblemente se hubiese implantado una paz europea a la que quería participar el general Franco, porque en 1941, antes de la invasión Barbarroja, pues todo el mundo daba por cierto que por lo menos la Europa continental, Alemania había ganado la guerra, iba a implantar una paz. Claro, el detonante pues fue la operación Barbarroja y también Pearl Harbor en Japón contra Estados Unidos. Entonces ya la guerra se hizo realmente mundial, porque al principio, digamos, era una guerra prácticamente europea. Y bueno, se fue vino también el norte de África, la batalla de Alamein, en fin, que el pacto de Ribbentrop-Molotov, como te digo, lo hicieron los soviéticos para ganar tiempo y espacio simplemente, y ganaron un espacio, en fin, recuperaron todo lo que se perdió en Brest-Litov y ganaron un tiempo de 2 años para trasladar la industria al oriente. Y eso fue muy inteligente también porque, digamos, cuando las tropas de la Wehrmacht entraron en Rusia, pues Stalin dijo que no se movilizasen las tropas a la frontera, porque si hubiesen hecho eso, le hubiese pasado lo que le pasó a Francia, que movilizó todas las tropas a la frontera, y claro, la guerra relámpago se lo cepilló en 40 días, me pareció impresionante. Stalin dijo que no, le dijo a Zhukov y a varios generales que para atrás, que material antiguo y que dejemos al lobo que entre en la boca del león. Y después ya vino Stalingrado, Kursk, etcétera, etcétera, fin, la toma de Berlín y lo que todos sabemos, se implantó la paz de la Guerra Fría. Y yo creo que fue un pacto, digamos, visto en retrospectiva, bastante inteligente. ¿A costa de qué? A costa de sangre, sudor y lágrimas, pero eso se va por supuesto. Pues nada, un par de minutos como mucho, porque es que yo os quiero felicitar a vosotros dos, pero también a Axel, a Carlos Madrid, a Ángel y por supuesto a Fernando, ¿no? Porque me parece que hemos ofrecido aquí, como esto se graba y se va a ver, un ejemplo claro de lo que es pues un ejercicio filosófico en el sentido más estricto de la palabra, es decir, que no hablar por hablar, es decir, estamos ante un material que hemos traído aquí porque nos parece relevante y se han puesto unas cuantas objeciones y le damos la opción a él a que responda. Que no siempre la gente al que se le objeta, pues quiere meterse en el asunto de responder, y eso sí que es indecencia absoluta, ¿no? Por nuestra parte yo creo que la cosa ha sido muy clara y yo os felicito a todos los que habéis intervenido, porque me parece que ha sido... Y en cuanto a la intervención de Fernando, yo lo quisiera hacer la siguiente observación, ¿verdad? Porque estando de acuerdo con lo que él dice, me gustaría traer aquí la siguiente... habéis hablado del texto de Atilana, que a mí también me parece extraordinario, y con lo cual realmente centra las cosas con respecto a los judíos, ¿no? Y con respecto a los moriscos y el comercio, yo haría el siguiente apunte, ¿no? Efectivamente, el efecto de la expulsión de los moriscos afecta no tanto al comercio como al mercado interno. Lo afecta. Pero sin embargo, esa expulsión favorece el comercio español en el Mediterráneo. Y entonces es una medida que toma
los Austrias, precisamente por razones eutásicas y por la defensa del comercio, no del mercado, del comercio en el Mediterráneo, porque los moriscos lo obstaculizaban. Esta es mi tesis. A ver qué te parece. Estoy completamente de acuerdo. Vale. Y además traemos aquí a colación esa distinción tan potente que se remonta a Platón, entre comercio y mercado, ¿no? Y que Luis Carlos le ha elevado esta tesis platónica pues a la suma perfección, ¿no? Con ese análisis que hace de los tipos de mercados y de los tipos de comercio, ¿no? Hay que reivindicarle, como ha hecho hace un momento Miguel Ángel. Felicidades, ¿no? A los que habéis intervenido, de verdad. Yo solo quería hacer un pequeño apunte a todo lo que habéis dicho vosotros también, que me ha encantado, y a todas las cosas que se han ido comentando en este diálogo, ¿no?, que estamos manteniendo. Y es incidir en el anticatolicismo que, por lo menos de palabra, expreso Escotado en la mesa, porque los católicos parece que eran los... Bueno, esto lo dijo con mayúsculas, ¿no? Amigos de cierto comercio esclavista, ¿no? De venta de hijos que se estaba produciendo en la Europa pues medieval, ¿no? Vamos, en fin, yo es lo único que le he oído, pero vamos, que marca un profundo pues anticatolicismo en este aspecto, ¿no? O sea, hacer una lectura sesgada de la importancia que tiene la Iglesia de entrada en la construcción de Europa, que es la Europa que parece que defiende él, ¿no? Ahora está defendiendo una Europa, y es a lo que quiero llegar ahora. Yo creo que él se sitúa frente al catolicismo en una lucha de religiones que si te acuerdas, Tomás, hablaba de ella cuando en Talavera, antes del Congreso, ¿no? O sea, paralelamente a la dialéctica de estados, pues no podemos obviar algo que está también sucediendo, que es una lucha de religiones. Una lucha de religiones, bueno, y no me estoy refiriendo al Islam contra el catolicismo, contra la Iglesia, sino más bien a la posterior lucha de religiones que se da con Lutero, a partir de Lutero, ¿no? Y que es la que está ahora, por lo menos en Occidente, que es importantísima y que se trata muy poco, ¿eh? Yo creo que si Escotado está de acuerdo con que Europa es lo mejor que pasa, pues está tomando partido en la lucha de religiones por la forma de ver protestante, que es muy diferente a la nuestra, y que ahí hay un imperialismo religioso, pues que además tiene matices, porque no solo ya es la lucha de la forma de ver el mundo, bueno, la religión de los protestantes y los católicos, sino que tienen socios, como pueden ser los laicismos, que en absoluto están enfrente de los protestantes. Los laicismos son fuertes en España, sobre todo en España, pero en los países que son católicos. Y esa lucha también de religiones en América está absolutamente marcada, porque en los últimos 20 o 30 años, como todos sabéis, la mitad de la población hispanoamericana ha dejado de ser católica y ha pasado a ser protestante, en una estrategia perfectamente estudiada, y que bueno, que hay un par de libros publicados por la Fundación, no recuerdo cómo se llama el autor, que analiza esto, de Stoll, ¿no? Que analiza perfectamente pues esa estrategia del Instituto Lingüista, pues para traducir la Biblia a los idiomas, bueno, a las lenguas, ¿no?, hispanoamericanas, y hacerlos protestantes a todos, ¿no?, financiados a partir de los años 70 por Ronald Reagan. Bueno, a lo que voy, ¿no?, que se nos olvida también esa postura implícita, ¿no?, que yo veo en Escotado cuando está diciendo que Europa es el futuro, ¿no?, es la Europa protestante. Solo quería hacer ese apunte. Sí, bueno, pues entonces él ha optado, geopolíticamente hablando, entre las grandes, digamos, plataformas continentales del presente en marcha, por el eslabón más débil, porque yo creo que tiene mucha más potencia, digamos, Estados Unidos, Rusia o la India y China. Está apostando por lo que no propiamente una plataforma continental, porque no tiene unidad política, por mucho que se quiera reivindicar esto en la propaganda, ni siquiera la tiene económica, y ya de hecho ya con el Brexit, la exclusión de Inglaterra o de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues se está viendo la debilidad de esta pseudo plataforma continental. No, y como dos datos que si bien desmentís a la tesis de Escotado, por un lado, que además yo creo que había que haberlo citado,
Por un lado, la importancia que tuvo el galeón de Manila, no se ha citado, y él no lo menciona. Toda la tesis de Urdaneta, el tornaviaje, que durante siglos era una nacionalidad operatoria en una época en la que determinar la longitud y la latitud era complejo, y que era la envidia del Imperio Británico, claro. La importancia del tornaviaje, de todo el comercio de Manila, que llegaba a Monterrey y después pasaba por tierra a través del Old Spanish Trail, que iba desde San Francisco, de Los Ángeles y de San Diego, hasta Tallahassee, en la actual Florida. Es decir, el sistema de calzadas romanas, España lo desarrolló en el siglo XVII y XVIII. Más de 4.000 kilómetros, más de 4.000 millas, son unos 6.000 kilómetros. Eso, por un lado. Segundo, el Old Spanish Trail, que iba desde México, lo que ahora es México Distrito Federal, la capital de México actual, hasta Taos, con derivaciones hasta Kaskaskia, en el actual estado de Illinois, que todo eso era territorio español. Es decir, si eso no es comercio, que baje Dios y lo vea. Y además un comercio integrador, porque los indígenas ahí trabajaban, pero no en régimen de esclavitud. Y además el sistema de calzadas, evidentemente, esto lo ha explicitado también muy bien en su momento, como el ortograma imperial romano, incluso la praxis técnica, estaba incorporado al ortograma imperial español, porque la manera de hacer calzadas, aprovechando los materiales y con una climatología muy distinta, pero claro, la Galia del siglo I, climatológicamente no tiene nada que ver con la Norteamérica y la Mesoamérica del siglo XVII y XVIII. Bueno, pues esa obra monumental incluso en nuestros días, de hacer una calzada para trenes de mulas. Yo siempre he visto, por ejemplo, libros, claro, anglosajones que comparan la carreta española de un solo eje y de ruedas grandes con la famosa Conestoga Wagon de los alemanes de Pensilvania, como diciendo, bueno, nuestra tecnología siempre fue superior a la tecnología española. Bueno, pues mucho antes de que William Penn y mucho antes de que los alemanes, digamos, desarrollaran su sistema de carretas, que fueron los que después llegaron a Oregón a partir de 1840, España, 150 años antes, ya había desarrollado todo un sistema comercial que iba, ya digo, desde la Florida, desde Tallahassee concretamente, y desde Pensacola hasta California, más de 4.000 millas, con eso creo que queda hecho todo. Y eso no lo cita Escotado. ¿Por qué no lo cita? Porque omite lo que no le interesa. Eso está claro, hay que decírselo. Para la segunda edición, don Antonio, de este libro, porque este ya tiene segunda, es que los 3 tomos se han editado este año en 2017. Entonces esta tiene una edición 2008, 2013, 2017 y esta solo de este año. Pero para esta, pues deberías documentarte mejor, sobre todo en las cuestiones que te he dicho de los muertos. Que no hay que multiplicar a los muertos sin necesidad. Va, es que dice 30 millones de muertos porque 5 millones de muertos por mes le parece poco. Le parece poco y una barbaridad. Sí, yo también le recomendaría un libro que se titula La presencia de lo español en la génesis de los Estados Unidos. Un libro clásico que está por editado. Yo más lo compré aquí en Yuso y Suso. Estaba gustado conmigo. Y yo también le recomendaría, hay mucha bibliografía, por cuestiones dialécticas, de que sí, que está muy bien leer a Robert Servir, a Simón Semás Montefiore, a Donald Reifel, toda esta gente. Por supuesto que hay que leerlos, pero también lee, por ejemplo, a Dominico Los Zurdos, a Anselmo Santos, a Lugo Martens, que son historiadores que tienen, digamos, perspectivas diferentes, incluso opuestas a las que defienden estos historiadores, que tú, o que usted, pues reivindica y que toma, lo que yo también hago, tomar a estos autores lo que sea pertinente. Yo, para esa segunda futura edición, pues reforzaría muchísimo más su obra, y lo digo por su bien, no hay mal.